Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Iruñeko historiari buruzko hizketaldiaren 3. saioa ospatuko dugu edo egingo dugu. Orain dela 3 aste hasi genuen hizketaldi ziklo hau, Iruñeko 2100. Urtebetetzea edo urtemuga ospatze aldera. Horren baitan egitarau zabala antolatu du Iruñeko udalak urte osoan zehar zabalduko dena. Eta egitarau horretan baditugu hizketaldi batzuk. 7 guztira, orain dela 2 aste hasi ginen, esan bezala, Iruñeko erromanizazioa landu genuen lehendabiziko hizketaldi edo solasaldi hartan, bigarrenean Iruñeko goi erdi aroko historia landu genuen, 5. mendetatik 12-13. mendera arte, eta gaurko saioan, ordea, 13. mendetik aurrera eta 15. mendera arteko Iruñeko historia landuko dugu. Muy bien, decía que esta es la tercera sesión de la programación de los diálogos o de las conversaciones sobre historia de Pamplona, que arrancó hace 3 semanas, si no recuerdo mal, y que bueno, pues se marca en un programa más amplio de otros 5 diálogos o charlas, conversaciones, que están organizados precisamente en un marco más amplio de programación que pretende celebrar los 2100 años de la fundación o aniversario de la creación de Pamplona, de Pompelo. En la primera sesión abordamos la romanización de Pamplona. En la segunda sesión, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se abordó la Alta Edad Media en Pamplona, desde los siglos V-VI hasta el siglo XII-XIII, y precisamente en la sesión de hoy lo que haremos será continuar esta línea cronológica y nos conversaremos, mejor dicho, sobre la historia de Pamplona desde los siglos XIII hasta los siglos XV. Un periodo de la historia muy, muy interesante, muy rico en eventos y bueno, eso es lo que nos van a contar los ponentes de hoy, que son Mikel Zuza y Iñaki Sagredo. Iñaki Sagredo, historiador y arqueólogo, y Mikel Zuza, historiador y escritor. Ambos cuentan con una bibliografía extensa de trabajos sobre la historia medieval de Pamplona y de Navarra. Y bueno, en la sesión de hoy nos contarán más detalles sobre este periodo de la historia. Contaremos también con vuestra participación, al igual que en otras sesiones. Para ello abriremos este número de WhatsApp que aparece proyectado en la pantalla, al que podéis enviar preguntas a lo largo de la sesión y bueno, iremos preguntando a los ponentes las preguntas que habéis enviado y si no da tiempo, pues al final también podemos abrir un turno o bueno, recopilar las preguntas enviadas y bueno, realizarlas a los ponentes de hoy. La idea, al igual que las otras 2 sesiones, es que sea un diálogo, una conversación, algo informal, divulgativo y que, bueno, que tenga espíritu de conversación y de participación también del público. Ongi etorriak, Iñaki eta Mikel, hasiko gara igual Iñakirekin. Bueno, Iñaki, bienvenido. Te voy a lanzar la primera pregunta un poquito complicada o bueno, la de contexto, digamos. Vamos a recapitular donde lo dejamos la semana pasada, en el siglo XIII. ¿Cómo estaba el reino y Pamplona en este momento? Bueno, eskerrik asko etortzeagatik y gracias sobre todo por invitarme, ¿no? En mi caso a las conferencias, ¿no? Pues bueno, tenemos una imagen de fondo que está muy bien para ambientar lo que quiero explicar. A ver si, un segundico, vamos a ver si funciona esto, si lo hacemos bien. A ver. Ahí. Esto es un poco liante, pero bueno, lo vamos a ver cómo se puede solucionar. Este es un mapa de relieve. El relieve nos marca la historia de cada territorio, es evidente. O sea, si pensamos en un relieve en cualquier parte de Europa, cambia la historia dependiendo de la orografía, es claro. Podemos estudiar el mundo romano, podemos estudiar el mundo anterior de los vascones, podemos estudiar el mundo medieval. Todo va configurado respecto a las vías de comunicación. Si nos fijamos en este mapa de relieve, pues bueno, vemos que ya la parte norte muestra el Saltus Vasconum, las sierras arañadas por los ríos que van de norte a sur,
Y vemos lo que son los corredores, ¿no? El corredor del Valle de Araquil, creado por el Valle de Araquil, la cuenca de Pamplona, horadada por los ríos Sarga y Araquil, perdón, sí, y Araquil, y luego iríamos al corredor del Valle de Hues que comunica con Lumbier. Eso, sin duda, a nivel medieval es importantísimo, tanto a nivel militar como a nivel económico, ¿no? Si nos vamos al siglo XIII, que es lo que me has preguntado, es evidente que todo se transforma. Hay un hecho que es significativo, que políticamente vamos a decir que a lo mejor incluso no es correcto comentarlo, pero es muy importante en la historia de Navarra, que es la pérdida de la Navarra occidental, la Navarra marítima. Eso influyó evidentemente en la economía. Por eso he marcado lo que es la línea discontinua que va hacia la llanada alavesa, porque hay unas rutas que son importantísimas. Ahora hablamos un poco de los aranceles de Trump, pero es que entonces el comercio más importante que había en Europa era la costa. Y el cortar los puertos de comunicación de Deva, Zarauz, San Sebastián o Donosti o Pasaya, Hondarribi, eso al final limitó muchísimo las posibilidades del Reino de Navarra. Eso afectó también a la ciudad de Pamplona, como veremos, ¿no? Y desde luego a nivel de monarcas, a nivel político, también se transformó. El rey Sancho el Fuerte, el último de la dinastía Jimena, dio paso a los Teobaldo, a la casa que hablará Miquel mucho mejor que yo sobre este tema, y desde luego cambiará esa percepción política que lo veremos en la ciudad cuando llegue el momento, ¿no? Sí, como dice Iñaki, bueno, gracias por la invitación que me ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona para poder estar con vosotros. Muchas gracias a todos por venir. Mires que de Tarchagadik. Pues continuando con lo que dice Iñaki, efectivamente la pérdida de Guipúzcoa y de Álava a principios del siglo XIII viene marcado también por todos los intentos que había hecho Sancho el Sabio, el rey de Navarra en aquel momento, para proteger precisamente esos territorios, por lo que comentaba Iñaki. El comercio marítimo era trascendental en aquella época. Entonces, el matrimonio de la hija de Sancho el Sabio, de Berenguela, con Ricardo Corazón de León, con el rey inglés, estaba pensado precisamente para eso, para que la alianza con Inglaterra tuviera quieto a Castilla, tuviera quieto al rey de Castilla, Alfonso VIII, en aquel momento. ¿Qué ocurría? Que Alfonso VIII estaba casado con una hermana de Ricardo Corazón de León. Y cuando se casó con ella, la promesa, la dote que le ofreció el rey de inglés, Enrique II, fue Aquitania, toda la cornisa atlántica de Francia. De tal manera que siempre tuvo, por supuesto no, se la ofrecieron, pero nunca se la dieron. Pero el rey castellano siempre la tuvo en mente. Entonces, en cuanto Ricardo Corazón de León muere en abril de 1199, en mayo empieza la conquista de Guipúzcoa. Eso demuestra la validez de la alianza que había buscado el rey de Navarra para proteger a un reino tan pequeño como era Navarra, para protegerse. Pero, como os digo, en una semana Castilla invade y se queda con esos territorios para siempre. A modo de presentación, ¿no?, del siglo XIII, pues tenemos las pérdidas de los territorios occidentales, la pérdida de la salida al mar, etcétera. Y volviendo un poquito a la historia de Pamplona, también tenemos un evento muy importante, que es la Guerra de Navarrería en el siglo XIII también, ¿no? Ya centrándonos más en la historia local de la ciudad. No sé, Iñaki, si nos quieres comentar un poquito más de esta guerra. Sí, os voy a comentar la Guerra de la Navarrería. A ver qué tal me sale, porque la verdad es que es compleja. Es compleja, hay muchos personajes, muchos actores en esta película, vamos a decirlo así, de lo que supuso la Guerra de la Navarrería. Y a ver, vamos a ver, porque es interesante poner una imagen de fondo que yo creo que es esta. Bueno, pues esto es como el tablero de juego político, vamos a decirlo, que nos ha traído hasta aquí para hablar de este tema que me comentas, ¿no? De la Guerra de la Navarrería de 1276, aunque hay que hablar de esta Guerra de la Navarrería mucho antes, ¿no? El contexto es una ciudad emergente, una ciudad que se tiene que ampliar. Por un lado tenemos un poder político que es el del obispo. El obispo, desde la caída del Imperio Romano, los obispos en lo que son las villas, las ciudades, tienen el control absoluto y Pamplona no pasa de largo. Pamplona le pasa lo mismo. El obispo es por así decirlo, su mandato es un sistema prácticamente feudal de señorío. Tiene sus siervos, que son los de la Navarrería, y tiene su poder y su control económico y militar. Realmente incluso tenía castillos a su nombre. El castillo de Monjardín, Castillo de Oro, el castillo de Miravalles en Huerte, ¿no?
En ese contexto, ahí emerge lo que es la navarrería y emerge lo que sería la población autóctona, ¿no? Los reyes posteriores lo que buscan es fomentar el Camino de Santiago. Empieza con Sancho Ramírez a fomentar lo que es los burgos y crece y nace así el burgo de San Fermín, el burgo de San Saturnino también llamado, ¿no? Y paralelamente prácticamente nace el burgo de San Nicolás, ¿no? Ya tenemos estos tres burgos que los represento en diferentes colores, ¿no? El rojo la navarrería, en naranja estaríamos hablando de San Fermín, compuesto por francos, gente que viene de la Provenza o de Occitania, y sobre todo con un perfil, pues vamos a decirlo así, social muy claro. Eran gente pudiente, eran comerciantes, era gente que tenía, bueno, cierto nivel y desde luego tenía el favor de los reyes, ¿no? Y el tercer aspecto, pues bueno, el tercer burgo podríamos hablar de San Nicolás, que prácticamente surgió entonces, ¿no? Tú, Miquel, cuando veas que yo hablo mucho, me cortas y esto, porque yo me lanzo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el escenario, ¿no? Ya tenemos también otro conflicto, que es el social, ¿no? Evidentemente, los de la navarrería tendrán enfrentamientos siempre con los de los francos porque tienen el privilegio de los reyes y los navarros no. Tienen, por contra, tienen que obedecer al obispo y a toda su servidumbre, ¿no? Entonces, eso ya tenemos ahí un conflicto. El siguiente conflicto es un poder monárquico que va a surgir a la muerte de Enrique I, que es la intromisión francesa y también lo que sería la hija de Enrique I, que es Juana, que tiene que contraer matrimonio y tiene solamente 2 años de edad. Ahí empieza ya otro escenario paralelo, que son los reyes de Aragón, el rey Alfonso X de Castilla, y también hablamos de Felipe III de Francia, que busca tener influencia sobre Navarra, ¿no? Ese es un contexto un poco político general, pero que desencadenará en la guerra de la navarrería. Cuando esto me dices cualquier cosa para apoyar. Sí. Y al final todo sucede muy rápido. El conflicto, vamos a dar un paso rápido, porque si no esto va a ser interminable. Pero al final se produce una chispa en el conflicto a través de un gobernador, que es Eustache de Bemberché, fue más o menos que ocupa el puesto de gobernador por mano francesa, e intenta sobre todo aplacar a los de la navarrería para que no construyeran defensas frente a los burgos francos San Nicolás y San Fermín. En ese contexto se produce ya un gran alboroto porque los de la navarrería, a lo mejor estoy metiendo mucha paliza, pero es un poco así el guión, ¿no? Y los de la navarrería están esperando la ayuda del rey de Castilla para solucionar su problema y en ese contexto aparece ya el conflicto entre ellos a nivel armado, ¿no? El nivel armado nos lo comenta Guillermo d'Annelier, un poeta provenzano de Tolosa, en el cual en sus versos, además es curioso porque su poema apareció en la biblioteca de Citero y en una contraportada de otro libro pues aparecieron sus versos y es muy bonito porque explica todo el proceso militar, vamos a decirlo así, y cómo se desencadenaron los acontecimientos, ¿no? Al final, decir que los franceses, el ejército de Francia apoyó a los del burgo de San Fermín y también de San Nicolás y fue un desastre para la navarrería. Sus principales cabecillas huyeron y la pobre población de la navarrería pues, fue pasada por las armas y destruida, ¿no? De hecho, la navarrería prácticamente hasta 1321 no se volvió a reconstruir, desde 1276. Fue totalmente arrasada. Pues se les permitía construir, ¿no? No se les permitía y las piedras fueron utilizadas para construir el castillo de Louis Soutin, famoso castillo de Louis Soutin construido hacia el 1309-1310. He dicho 4 pinceladas, me dejaré un montón de cosas porque, claro, esto es un poquito sobre la marcha. Sí, yo solo añadir 2 cosas a lo que has comentado. Una, el poema de Annelier, que es uno de los libros, a mi parecer, más importantes para la historia de Pamplona, sino de Navarra entera, pues desafortunadamente hoy en día se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid. ¿Por qué? Porque quien lo descubrió, que fue Pablo Ilarregui, que era un erudito, no le quito nada, del siglo XIX, pues ya os digo, lo descubrió en 1844 en la biblioteca de Citero. En vez de quedarse a hacer el esfuerzo de quedárselo la Comisión de Monumentos, entonces la Comisión de Monumentos de Navarra, pues lo cedió a, como os digo, a la Real Academia de la Historia, donde es un libro más entre el millón de libros que tienen. Para nosotros sería pues una especie de santo grial bibliofílico. Sigue en Madrid y allí va a seguir y Pablo Ilarregui consiguió ser académico de la historia, quizás tenga algo que ver su maravilloso regalo, pero bueno, yo no dejo de lamentar que ese libro no vuelva alguna vez por aquí, a ver si alguna vez lo conocemos. Y el otro detalle que quiero comentar es, como muy bien ha dicho Iñaki, efectivamente el ejército francés invadió la navarrería con una fuerza incontenible, la pobre
pues la población se había refugiado en la catedral románica entonces, pensando que un ejército cristiano no atacaría a la catedral. Por supuesto, desafortunadamente para ellos se equivocaron. Los franceses entraron dentro de la catedral, la saquearon, mataron a todas las personas que había dentro, que eran muchas. La catedral sufrió terriblemente, de tal manera que el claustro románico, del que nos quedan unos pocos capiteles maravillosos y de los mejores del románico europeo, están en el Museo de Navarra. Sufrió tanto, porque parece ser que lo usaron como establo las tropas francesas, que el cabildo, cuando se recuperó un poco, pues decidió levantar el claustro que vemos ahora, el claustro gótico, que también es maravilloso, pero bueno, imaginaros lo que hubiera sido tener el claustro románico y el claustro gótico a la vez. Esta guerra lo impidió. Y yo personalmente siempre me he preguntado un detalle muy curioso, que es la catedral románica se perdió, cayó en 1390. Algunos autores dicen precisamente por lo que había sufrido durante la guerra de la Navarrería, como el edificio se abandonó. Y lo único que nos queda de esa época, sin ninguna duda, es la talla de la Virgen de Santa María la Real, ante la que tenían que jurar los reyes cuando se coronaban, y el relicario del Santo Sepulcro, que fue un regalo de Teobaldo II a la catedral, que tiene un tamaño para ser un relicario grande, pero bueno, es bastante fácil de llevar. Y siempre me he preguntado quién lo salvó aquella noche del asalto francés a la catedral, quién y cómo lo salvó, porque si nos ha llegado a nuestra época es porque alguien en aquella noche se jugó la vida para salvarlas. Quizás por un postigo secreto de la ciudad que forma la catedral y el complejo catedralicio, que no conocían los franceses, pues por ahí sacaron esas dos piezas y bueno, pues desde aquí yo se lo agradezco en nombre de todos. Pues sí, una de las constantes de este periodo que saldrán a lo largo de la sesión de hoy, yo creo que va a ser precisamente esto, la pérdida del patrimonio medieval histórico durante las guerras, sobre todo, también durante otros momentos, y la conservación, por otro lado, no todo va a ser oscuridad, también la conservación de otros aspectos patrimoniales muy, muy significativos. Muy bien, entonces en el siglo XIII ya hemos comentado algunas pinceladas de todo lo que estaba ocurriendo, el contexto general. Tenemos la guerra de Navarrería, Navarrería ha quedado destrozada en esta guerra. Tenemos la pérdida de los territorios occidentales que hemos comentado inicialmente. Avanzando un poquito al siglo XIV, tenemos cambios de dinastías también a nivel de Reino de Navarra. Un reino de Navarra que, dicho sea de paso, también se va configurando cada vez más, consolidando como reino, ¿no? Las instituciones se van haciendo más fuertes. Hemos hablado de los burgos de San Fermín, de Navarrería. Ahí también entran en juego los fueros locales, después el fuero general, ¿verdad? Que estas leyes también van a ir dando forma a las instituciones del reino, algo muy importante para ir fortaleciéndolo. Y también su proyección internacional y sus alianzas francesas, ¿no? Que creo que se han comentado ya en algún momento ya de la sesión. No sé, Miquel, si nos quieres comentar este siglo XIV, cómo encontramos el reino, Pamplona, en cuanto a los nuevos retos que traen las nuevas dinastías. Bueno, la principal consecuencia política de la guerra de la Navarrería es que durante los siguientes 50 años Navarra está sometida a los reyes de Francia. La princesa de Navarra, Juana, como bien ha dicho Iñaki, con 2 años la casan con... Ni siquiera era el heredero entonces de la corona francesa, sino que era el hermano del heredero, pero bueno, el heredero murió y se acabó convirtiendo ella misma, ella y su marido, pues en los herederos de Francia, que serán Felipe IV el Hermoso de Francia y Juana I de Navarra. Entonces, en los siguientes 50 años, pues hasta 1328, como os digo, Navarra está sometida a Francia. Ya veis la diferencia de tamaño de ambos reinos y la importancia de ambos reinos. Los reyes de Francia no ven esto más que como una provincia lejana. De hecho, no vienen a jurar los fueros, excepto una visita fugaz de Luis Elutín, el constructor del castillo de la Plaza del Castillo, que está 2 meses en Navarra jurando los fueros y no quiere volver más. Pero bueno, por lo menos él vino. Sus hermanos, Felipe y Carlos, ni siquiera vinieron y luego serán considerados por la historiografía navarra y por el príncipe de Viana, que es uno de los primeros historiadores navarros, como reyes tiranos, porque no habían jurado los fueros, ni siquiera se habían molestado en eso. Entonces, en 1328,
se produce en Francia, donde reinaban los capetos desde finales del siglo X, se habían ido sucediendo de varón en varón durante casi 4 siglos, pero mueren los 3 hijos de Felipe IV el Hermoso y Juana, y Francia tiene que escoger un rey a quien le correspondía, y no había ninguna traba para ello, ninguna traba legal, era a Juana, la hija de Luis el Hutín. Pero como era una niña, como era una mujer, los nobles franceses se sacan de la manga lo que acabará conociéndose como la ley sálica, una ley que según ellos prohibía reinar a las mujeres en Francia. Como os digo, es una invención porque había muchas nobles, la condesa de Borgoña, la duquesa de Lorena, creo recordar. Pero había varios casos en los que no había ningún problema para que una mujer gobernase. Pero al ser el reino de Francia, bueno, pues deciden apartar a Juana, que entonces tenía 12 años, era una niña y no podía defender sus derechos. No solo eso, sino que la casan inmediatamente con su primo, con Felipe de Bray. Pero en Navarra, que ya estaban un poco hartos de estos 50 años de sumisión a Francia, deciden dar lo que podríamos llamar ahora en terminología actual un golpe de Estado. Los nobles, las buenas villas, el clero no, porque el clero, como siempre, se queda esperando a ver quién va a ganar. Pero las buenas villas y los nobles se reúnen en Puente la Reina en 1328 y deciden, en una reunión que para la época es bastante democrática, para la época y hasta casi nuestra época es lo más democrático que hemos conocido aquí, deciden, votando, que ofrecer la corona a la hija de Luis, a la hija de este Luis el Hutín, a la que habían apartado de Francia, porque realmente la línea recta era ella. Ella acepta, como digo, como os he dicho, la casaron muy joven con Felipe de Bray, y vienen y se corona en Pamplona en 1329 y se inicia una nueva dinastía, la dinastía de Bray, que que gobernará Navarra hasta 1466 con la muerte de Blanca, la hermana del príncipe de Viana. Perdona que te interrumpa, Miquel, pero un inciso. ¿La ley sálica en Navarra cómo funcionaba? La ley sálica en Navarra no funcionaba, porque Juana era la heredera, la niña por la que empieza la guerra de la Navarrería. Sus derechos estaban reconocidos, era la reina, no había ninguna duda. ¿Y esto era diferente al resto de los territorios reinos europeos en este momento? ¿O en algunos sí? No, en otros sitios también había gobernado las mujeres. Lo de Francia fue porque, bueno, pues porque los tíos de Juana, de la niña, quieren ser reyes. Y en vez de respetar el derecho de ella, pues deciden ponerse ellos por delante. Se sacan como excusa legal, como os digo, la ley sálica, porque hay que tener en cuenta que pues, en la Edad Media el rey, una de las funciones que podía tener o que debía tener era llevar a sus hombres a la batalla, a sus ejércitos a la batalla. Entonces suponían que una mujer no podía hacer eso. Y luego también estaba el miedo a que era una mujer, se tenía que casar con un príncipe extranjero y que el príncipe extranjero fuera, pues, no conociera las costumbres del reino. Y bueno, las excusas son esas, pero realmente la reina de Francia tuvo que haber sido Juana, que se tuvo que, vamos a decirlo así, entre comillas, conformar con Navarra, y que si ella hubiera sido la reina de Francia, hay que pensar que no hubiera existido la guerra que luego se llamó de los 100 años. Por lo tanto, se habrían ahorrado pues, cientos de miles de vidas, todo por apartar a una mujer. Iñaki, no sé si tienes algo que agregar de esta influencia francesa en la arquitectura de Navarra, de Pamplona. Habéis comentado la torre del castillo de Luis Hutín. No sé si hay alguna otra Al final, impronta. sí, evidentemente las monarquías, sobre todo la administración navarra, es lo que van a fomentar. O sea, la llegada de los teobaldos, sobre todo, bueno, y posteriormente los Hebré y demás, lo que va a fomentar mucho es una buena administración navarra, tanto económica, tanto en todos los aspectos, ¿no? De hecho, hoy por hoy, el Archivo General de Navarra es visitado por cantidad de gente de todo el mundo porque es un archivo impresionante. No existe en Simancas, no existe en ningún lado, ¿no? Es increíble, sobre todo, la cantidad de pequeños detalles, ¿no? La historia de los reyes está muy bien porque nos clarifica bastante la política, ¿no? Pero a mí me gusta más la historia de abajo, ¿no? La que no se ve, esos barnices un poquito debajo que casi tocan la madera y que realmente nos muestran una sociedad, ¿no? Y una forma de pensar.
quizás me saltó la pregunta, pero es muy bonito reflejarlo, ¿no? Habéis hablado del castillo de Luisutín, ¿no? Aparecieron en los documentos y nos hablan de 250 peones y también unas 249 mujeres. Y dices tú, madre mía, efectivamente las mujeres contribuían. Otras tantas mujeres en el castillo de Mayur lo llenaron de agua en las reparaciones. Mujeres trabajaron en los castillos de Cintruénigo, de Caparroso, de Arguedas. Hay una larga documentación que incluso nos salen de quiénes eran hijas, mozas de la hija del carpintero tal, del cocinero tal. O sea, tenemos toda la documentación y es muy rica porque nos muestra en detalles cómo vivía esa sociedad, ¿no? Desde el maestro que trabajaba de obras del rey, que, por ejemplo, como detalle, Sancho de Orieta, un maestro de obras carpintero del rey que vivió en la Navarrería, tenía su casa en la Navarrería y vivió a la par que Carlos II prácticamente, y le concedió el rey el hecho de que, bueno, ella era mayor y debía dejar el trabajo de visitar las obras del rey. Pero a través de ese carpintero conocemos una historia riquísima de todas las obras que realizó en toda Navarra, ¿no? Porque era el supervisor, era el gran experto en obras, ¿no? Pero debajo de estos grandes maestros había peones, había unos libros de cuentas que nos mostraba todos los detalles, ¿no? Me ha tocado estudiar toda la documentación de los castillos de Navarra, ¿no? Hay datos preciosos, ¿no? Por ejemplo, me viene a bote pronto, el castillo de Monreal, ¿no? Tuvieron que hacer cal para construir el castillo de Monreal, ¿no? Y estuvieron 8 días y 8 noches. La cal tiene un proceso que es que tienes que ir alimentando el horno continuamente, no puedes dejarlo apagado porque la cal se estropea. Pasó lo mismo en el castillo de Irulegui. Había un maestro guipuzcoano que hizo la cal para el castillo de Irulegui y la estropeó, la hizo mal. No calculó bien el tiempo de quemar la leña y ocurrió que el rey se enojó y le dijo al maestro, que era de Guipúzcoa, qué raro, y le dijo, bueno, si vuelves a hacer otra vez mal la carga de cal, al final será tu coste. Entonces el maestro estaba asustado, evidentemente tenía que hacer una buena cal, ¿no? Pero todos esos detalles son muy interesantes porque nos muestran todos los puntos, ¿no? Respecto al castillo de Luisutín, por ejemplo, hay datos que podemos hablar de reyes, de coronaciones y demás, pero hay datos que, por ejemplo, sorprende a la gente. Había ciervos dentro del castillo, como tenemos ahora en la Taconera, y los alimentaban. Era como una especie de zoo. También hay otro dato interesante que encontré, que había conejos y cerraban las puertas del castillo porque tenían miedo de los gatos que iban a comerse los conejos del rey. Entonces, claro, son detalles de pueblo, ¿no? que ves, por un lado, la realeza, las monarquías, y por otro lado ves el pueblo ya no tan cerca, ¿no? Tan cerca en el mismo castillo, ¿no? Entonces, choca ese contraste de sociedades. A mí es algo de lo que más me gusta estudiar en la Edad Media, es la parte de abajo, lo que no se ve, ¿no? Y esa sociedad tenía defectos, esa sociedad evidentemente era muy bruta a la hora de aplicar justicia. Hay cosas que son terribles. Hablas de la Torre de la Galea, por ejemplo. La Torre de la Galea era un lugar de ajusticiamiento y fijaros cómo era el protocolo medieval, que era tan salvaje que una de las penas era el despeñamiento de la torre. Los lanzaban a la torre y si el hombre aún seguía con vida, se decía que la ley implicaba que tenía que volverlo a subir a la torre y volverlo a tirar. Yo supongo que si no miraría a nadie le tirarían una piedra en la cabeza antes de volverla a subir, pero de eso había, ¿no? Había penas de ahogamiento, enterrados vivos, desorejados, cosas de esas. Algunas tenían su lógica, ¿no? A los ladrones les desorejaban una oreja. Si volvía a incidir, le cortaban la otra. Era una forma para que en los mercados medievales supieran quién era ladrón y habría que estar guardando un poco el dinero, ¿no? O sea, eran muy brutos, evidentemente. Pero era una sociedad temerosa de Dios, temerosa de los políticos, temerosa también de los reyes, de las leyes, pero intentaban sobrevivir sobre todo, es lo que más interesa, ¿no? Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho en este tema. No, pero es muy interesante, ¿no? Que a través de la historia de los castillos, pues, bueno, de los castillos y lo que ocurre en los castillos o en las torres, se hable de justicia penal, de cómo se castigaba, de la sociedad, de esta historia social detrás de los castillos, porque a veces parece que los castillos nos hablan de las líneas de defensas únicamente, ¿no? Y de las guerras y de los reyes, y esto es interesante, por supuesto, pero todo lo que hay detrás y abajo, rascar todo eso es la fuente que nos cuenta cómo vivían las personas. Eso entonces, ¿no? Y los castillos, fíjate, a día de hoy rescatar una piedra tiene problemas. Y depende de dónde también, ¿no? Los castillos de Navarra no entendían de fronteras. Los castillos de Navarra están en la Navarra actual, están en Guipúzcoa. Ahora mismo estamos rescatando un castillo en el Duranguesado, el castillo de Archiqui, que fue del Reino de Navarra, ¿no? Y el castillo de Achoroz en Guipúzcoa, en Escoreza, lo sacamos adelante, ¿no?
el explicar un castillo navarro y a la gente de alrededor, en Escoriaza, por ejemplo, decir a los chavales, ¿no? Decir esto es una tenencia del reino de Navarra, del reino de Pamplona en principio, y al principio no lo entendían y ahora lo entienden, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Porque tocas un poco la fibra a la historia, ¿no? Estás acercando la historia de Navarra donde antes quizás no era tan claro, ¿no? Y esos castillos no entienden de fronteras, no entienden. Entonces son piedras del reino de Navarra que defienden una entidad, ¿no? A muchos dirán, se pondrán las manos en la cabeza y que esto era imposible que fuera un reino, no existían los países, pero algo de eso había, ¿no? Hay un documento incluso de un hombre que el rey le premió porque en un mercado de Zaragoza insultaron a los reyes de Navarra y él se enfrentó con una espada contra toda la gente que había en el mercado, ¿no? Y el rey en agradecimiento le premió. O sea, hay detalles que no solamente es Edad Media cerrada, feudal, vamos a decirlo así, sombría, ¿no? Sino que hay datos que realmente hay un cariño a su pertenencia, ¿no? Y eso también yo, pues toca verlo en los castillos. Sí que volviendo un poquito a... Toca hablar de la historia social, de los castillos, de la arquitectura, pero también los reyes, pues es importante también, ¿no? Hacer un poco de historia para entender los enlaces y las proyecciones políticas del Reino de Navarra en este momento en el que va adquiriendo pues cada vez más fuerza institucional. Creo que antes has comentado la influencia, en la influencia francesa también es importante bueno, destacar. Yo destacaría también la Cámara de Comptos en sí misma, ¿no? Que es una influencia francesa directamente al Reino de Navarra, una contribución en este engranaje institucional que se va configurando. Y Miquel, yo creo que has comentado Carlos II, creo que me dijiste que querías comentar un asunto sobre Carlos II y los Sanfermines. No sé a qué te referías concretamente, sí. A ver si nos lo puedes explicar. Creo que tienes alguna imagen también, ¿verdad? Sí. Relativa a este asunto. Para que se vea... ¿Cómo va? Espera. Para que se vea solo... desde la actual. Ese es desde el principio, pero bueno, la puedes ir pasando. Bueno, después de Juana y Felipe, que son los primeros reyes de la dinastía de Bre, que como os digo llegaron al reino en 1328, su sucesor fue Carlos II. Carlos II, ya me iba a salir el apodo, pero el apodo yo soy muy contrario a él y no lo suelo utilizar nunca. Es verdad que es un personaje... Decimos que es el malo el apodo. Sí, el apodo es el malo. Ha perdido la referencia. Pero bueno, es verdad que es un personaje con muchas aristas, y como todos los de aquella época. Y bueno, pues tuvo cosas muy, muy buenas y cosas muy, muy malas. Depende de qué hablemos, pues yo suelo preferir quedarme con las buenas. Pero bueno, hoy, teniendo en cuenta que vamos a tratar de la peste, pues veremos que yo personalmente creo que no lo hizo muy bien en ese asunto. Pero bueno, vamos a ver. Bien, el caso es que sí, este año se publicará un libro que he escrito para el gobierno de Navarra sobre la relación que tuvo Carlos II con un poeta y músico francés que está considerado como el mejor poeta y músico del siglo XIV, Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut le dedicó dos obras a Carlos II. Uno es El juicio del rey de Navarra, una es El juicio del rey de Navarra, se titula así, es una especie de poema muy largo, poema alegórico, como nos gustaba en aquella época, con un debate sobre el amor, en el que el rey al final tiene que dar su sentencia para ver quién es el enamorado o la dama, bueno, estas cosas. Pero ese poema tiene una componente que veremos un poquito más tarde, que es que está escrito justo en el año de la peste. Y hay en 2004, un profesor de la Universidad de Cambridge, un musicólogo, Roger Bowers, sacó un artículo en el que exponía que ese trozo en el que describe la peste, la describe de una manera muy gráfica, como vamos a ver, pudo estar escrita en Pamplona, porque Carlos II, la madre de Carlos II, Juana, muere en un castillo de Normandía en octubre de 1349 y Carlos II no viene a Pamplona a coronarse hasta junio de 1350, o sea, tarda 7 meses en venir. Y en esos 7 meses justo es la fecha que da Machaut, el poeta, para la composición de su poema. Entonces, puede ser que, según él, como os digo, el musicólogo de Cambridge,
que como no cita ninguna ciudad concreta de donde le pilló la peste a Machaut, pues él dice que podría ser Pamplona, y bueno, es una curiosidad. No hay ningún documento que diga que Machaut estuvo en Pamplona, pero bueno, él lo deja caer. Y la otra obra que le dedicó Machaut a Carlos II de Navarra es Le Confort d'Ami. El reconfortar a un amigo podría traducirse. ¿Por qué? Porque el rey de Navarra estuvo prisionero año y medio del rey de Francia, en el castillo de Arles. Bueno, en varios castillos más, pero acabó en el castillo de Arles. No lo trataron muy bien. En muchos momentos Carlos pensó que lo iban a matar y estuvo muy cerca de que lo mataran. Y de hecho, esa prisión le marcó psicológicamente toda su vida. A los que le apoyaron, a los que le sacaron de allí en una... el 9 de noviembre de 1357, una acción de comandos como las de las películas de la Segunda Guerra Mundial que hemos visto todos, le liberan de su prisión en el castillo de Arles. Y a esos que le liberaron, tanto a franceses como a navarros, los defiende siempre, los protege siempre y les ayuda durante todas las décadas posteriores, por esa cosa que se le había quedado dentro de que ellos eran los que la habían liberado. Machaut le compone un poema, pues eso, para que se entretenga mientras está en prisión. Y el poema acaba con unas estrofas que se llama el explicit, que es una especie de respuesta. Es una respuesta, o sea, no tiene mucho sentido que la haga el propio poeta, una respuesta a sí mismo, sino que parece que es el propio rey el que la hace. Hay autores que dicen que no, porque los versos son tan elaborados que no puede ser que el rey, que lo considera un aficionado, le conteste a un poeta tan bueno como era Machaut. Pero hay que ver que Carlos II de Navarra en su época estaba considerado como alguien cultísimo y que era famoso por su elocuencia. En esta miniatura que veis de las grandes crónicas de Francia, le podéis ver, no hay duda de que es él, por la bandera de Navarra, que muchas veces oiréis que la bandera de Navarra es una cosa del siglo XVI o del XVII y XVIII, ahí la tenéis en 1357, para que no haya dudas de que es el rey de Navarra el que habla al pueblo de París. Las crónicas dicen que 10.000 personas se reunieron para escucharle y que era tan elocuente que les hizo llorar con las desgracias que les contó de lo mal que lo había pasado en prisión. No se sabe. En las crónicas de Francia dicen que por detrás de las 10.000 personas había gente con lanzas obligándoles a estar allí quietos o escuchando durante horas a Carlos II. Quedaros con la versión que queráis. Lo que sí es cierto es que él era muy culto. Por lo tanto, sí podía ser capaz de contestarle unos versos, unas estrofas, apenas 20 versos a Machaut y a cualquiera. Y en esas estrofas, solo os voy a leer dos para que veáis, dice: aquí termina Le Confort d'Ami, que arrebató este corazón mío de las sombras donde yacía, el cual despertando dijo: ¡ay, que no puedo irme de este lugar! Y por eso durante este tiempo suspiré, lloré y temblé tanto. Pues desde hace más de 1 año y medio no he recibido, por San Fermín, alegría más grande que la yema de un huevo de hormiga. Esa alusión a San Fermín es algo rarísimo en el siglo XIV, porque San Fermín es un santo del que en Pamplona empieza a haber, es cierto que las primeras reliquias llegaron en el siglo XII, pero del culto no se conoce nada. Es en el siglo XV cuando empieza a haber cierta predilección por ese culto. La figura más antigua que tenemos de San Fermín es del siglo XVI, no es medieval. Entonces, esa alusión que hace el rey a San Fermín tiene una explicación muy clara. Las reliquias de San Fermín estaban en la ciudad de Amiens. Cuando le liberan de la prisión de Arles al rey Carlos II, al primer sitio que le llevan, el primer sitio que va para refugiarse es precisamente a Amiens. Y allí, nada más llegar, le suelta un discurso a los ciudadanos, porque tenía esta costumbre. Es uno de los primeros políticos del que se conoce que para defender su causa daba discursos, unos discursos de horas y horas, porque era capaz de hacerlo. Y entonces se refugia en Amiens y siempre tiene ese lazo con Amiens. De tal manera que en 1386, pide una reliquia de San Fermín a la ciudad de Amiens. Y se la envían. Se la envían y ahora mismo esa reliquia se conserva en la Catedral de Pamplona y bueno, pues de vez en cuando la exponen. Y este rey, que tiene esa apelación tan temprana a San Fermín, que conocemos su relación estrecha con Amiens y que además sabemos que en 1381 decide crear una feria en Pamplona en
en el día de San Juan, pero que dura todo el mes siguiente, son las fechas que van a acabar durante los Sanfermines, pues tiene ese componente que yo creo que le une a San Fermín mucho más de lo que se ha dicho, que no se lo suele unir casi nunca, por esto que os digo, porque él mismo, en ese poema que yo creo que escribió él, hace la apelación a San Fermín. O sea, lo he pasado mal ese año y medio que he estado en prisión por San Fermín, de tal manera que, bueno, pues quizás nos dejó, como os he dicho, cosas malas, pero cosas no tan malas como los Sanfermines. Vamos a hacer una cosa por otra. Muchas gracias, Miguel. Creo que has comentado que vas a publicar próximamente un libro concretamente sobre este asunto. Sí, sobre la relación entre ellos, y ahí, bueno, ahí el que quiera pues podrá leerlo por extenso. Sí. Sobre este asunto tan interesante. Sí que quería hacer un alto en el camino para recordar que tenemos el número de WhatsApp, igual lo ponemos por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta. Norbait galderak nahi badizkie izlarieri, gogoratu behar duzue hor badugula WhatsApp zenbaki bat, eta edozein momentutan bidali ditzakezuela galderak, eta bueno, denborarik ez izanez gero, bukaerarako utziko ditugu, baina publikoaren parte hartzea ere garrantzitsua da saio hauetan. Quería animar a la participación del público para que le haga preguntas a los ponentes. En cualquier caso, vamos a ir avanzando un poquito más en el tiempo y hemos hablado del siglo XIV. No sé si, Iñaki, ya quieres empezar a dibujar el siglo XV, ese siglo XV en la historia de Navarra que nos va a traer tantos... Compleja. Muchísimas cosas, muchísimos eventos y para Pamplona también, concretamente. Sí, la ciudad de Pamplona, bueno, tenemos ya el privilegio de la unión que podemos hablar. Y tenemos también antes unos conflictos que ya se producen con Castilla, ¿no? El eterno problema con Castilla, ¿no? Con tiempos ya uniendo con Carlos II, tenemos un problema ya a raíz de la Guerra de los 100 años en el contexto que son los Trastámara, ¿no? Enrique de Trastámara, al final enfrentado con Carlos II, se producirá una invasión del Reino de Navarra, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que fueron a atacar en dos frentes separados. Atacaron por la zona de la Burunda y atacaron por la zona de toda la ribera hasta dirigirse hacia Pamplona. Pamplona sufrirá con el capitán Pedro de Manrique y pues todo lo que era la ira del rey de Castilla guardada contra Carlos II, asediará la ciudad y no la conseguirá tomar. Rara vez, porque Pamplona generalmente tenemos un defecto, es que muchas veces hemos fallado en el tema de lo que era la protección del reino en sí, ¿no? Pero en este caso se defendió muy bien. Las iras del Pedro Manrique, que debía, según las fuentes, odiar bastante a Navarra de por sí, se presentaron en el castillo de Tiebas, que quemó el castillo y con ello el antiguo archivo, de archivo general, vamos a decirlo así, que teníamos allá, y que había piezas incluso de tiempo de Sancho el Fuerte de anteriores que se perdieron para siempre, ¿no? En ese contexto, pues bueno, el rey Carlos II consigue salvar la ciudad con la colaboración de un ejército mercenario y se puede salvar un poquito lo que es un poco el contexto en ese periodo militar bélico, ¿no? que fue nefasto para Navarra en muchos aspectos. Primero porque, bueno, tenemos que hay unos tratados, el Tratado de Briones, que supondrá una merma defensiva para Navarra y una merma económica también. Y posteriormente, pues ya al final las aguas llegan un poco a su cauce, ¿no? Lo cierto es que el siglo XV, que es un poquito lo que vamos a hablar ahora, cambia un poco esa filosofía. Ya estamos en tiempo de prácticamente iniciado a finales del XIV con el reinado de Carlos III de Bre, ¿no? Llega la estabilidad, ¿no? La buena relación del monarca con los reyes de Castilla traerá cierta estabilidad. Y con esa cierta estabilidad lo que viene es hacer una política de bonanza, ¿no? Una política que se representa en la construcción del Palacio de Olite, que se representa en varias formas de proceder en su política y eso se verá reflejado en el privilegio de la Unión de Pamplona, ¿no? Al final, lo que se consigue con lo que es el derecho de privilegio de unión es unificar los tres burgos en una sola ciudad, ¿no? Que es lo que nos dará la actual ciudad de Pamplona. En ese acto, celebrado el 8 de septiembre de 1423, al final lo que son las murallas internas desaparecen, se quedan las exteriores
y se consigue pues, bueno, llegar a una formalización de cómo podía regirse a partir de entonces la ciudad, ¿no? Se desaparecen los concejos de los burgos, desaparecen también sus escudos, sus tributos o sus privilegios individuales. Ahora es un privilegio común, es un tributo común y se construye la casa consistorial en el punto céntrico que suponía el punto, vamos a decir, equidistante entre los tres burgos, ¿no? Es un cambio total en la política, es un cambio de bonanza, es la corte de París, la moda de París. Navarra cambia un poco esa mentalidad. Quizás podríamos hablar de un cambio mental de lo que sería esa Navarra medieval, feudal, no, o sea, oscura, vamos a decirlo así, y ya es un poco un tiempo de luces, ¿no? La corte de Olite es conocida ya, y Miquel lo sabe perfectamente, con esa bonanza, ¿no? Esa bonanza que se representa en el privilegio de la unión y se representa sobre todo un poco en ese estatus social que alcanza a los nobles. Como todo rey, y dices que tiene esquinas y tiene, pero también lo tiene, ¿no? El Carlos III el Noble, que evidentemente fue una política que realzó mucho lo que era la forma de dirimir un poco los conflictos, pero por contra, en su forma de proceder y en su forma de hacer, favoreció lo que eran los señoríos que, por cierto, a día de hoy seguimos sufriéndolo, ¿no? Los señoríos era un sistema feudal cuando Navarra nunca lo tuvo, salvo el señorío del obispado de Pamplona, Navarrería, sí que lo tuvo con Carlos III el Noble, fíjate. Y en ese momento empezaron ya disputas familiares, ¿no? Por ejemplo, en la Baja Navarra hay que decir con antelación que era un sistema muy feudal cuando se adaptó a la monarquía navarra. Los señores de Agramont, de Lusa, pero de los que pendían también de estos importantes linajes eran los Belzunce, los Lizarazu y una cantidad de nombres importantes que mantendrán disputas continuas desde que prácticamente pertenecen al reino de Navarra en el siglo XII-XIII, ¿no? Esas familias, al final, el rey tuvo que intervenir muchas veces y eso desencadenará en unos conflictos endémicos que serán visibles en la guerra civil de Navarra entre los beamonteses y agramonteses que hablaremos, ¿no? Sí, ahora mismo entraremos en la guerra civil de Navarra, el evento de la segunda mitad del siglo XV, evento crítico en la historia de Navarra, por supuesto, pero vamos a ir un poquito atrás, vamos a rebobinar un poquito, vamos al reinado de Carlos III otra vez. Ahí surge también el título de Príncipe de Viana, Miquel. ¿Qué relación o cuál es el origen de...? Pero querría decir, volver un momento atrás al siglo XIV, porque es que el momento de la peste es crucial en el mundo. Y para Navarra fue más crucial todavía porque desafortunadamente uno de los récords que tiene el Reino de Navarra es el sitio donde se conoce el declive demográfico mayor de toda Europa en 1348. A veces dicen que tal año fue el peor año de la humanidad. Pues 1348 creo que tiene, al menos para Navarra, es el peor año de toda la historia de Navarra y de toda la gente que ha vivido en esta zona en toda la historia. ¿Tenemos algún dato de cuánta gente pudo fallecer? Porque entonces los censos no eran como hoy en día, ¿no? Se conocen los libros de fuegos, que eran los libros, cada fuego era una familia. Un dato que se puede dar, quien mejor ha estudiado esto es el ponente de la próxima semana, que es Pello Monteano, pero un dato que se puede dar es que en 1346, o sea, 2 años antes de la llegada de la peste, se calcula que en Navarra vivía 250.000 de personas. Es cuando más gente ha vivido en Navarra hasta prácticamente el siglo XX. De tal manera que vivía tanta gente y el reino era más o menos del tamaño de la comunidad actual, que se conoce que en el año anterior, en 1347, ya había unas hambrunas tremendas, ¿no? El campo no daba lo suficiente para tanta gente. Y fue un año muy malo de cosechas porque cambió el tiempo, parece que llovió mucho, se perdieron las cosechas, de tal manera que las crónicas dicen que muchos pueblos empezaron a despoblarse porque la gente se moría de hambre, familias enteras. Nos dicen, y los que querían huir de esa situación, pues huían, deambulaban por los caminos e intentaban refugiarse en las ciudades, en la ciudad principal, que era Pamplona, pensando en vivir de la limosna, de que sería mejor que alguien se compadeciera de ellos. Hasta el punto de que conocemos datos de, por ejemplo, los franciscanos y los mercedarios de Pamplona que no tienen para dar nada y venden los objetos de culto, porque no tienen ni para comer ellos. Entonces,
cuando llega la peste en 1348 ya es un momento, ya la población está muy castigada por el hambre. O sea, recordar los 4 jinetes del Apocalipsis. Primero llegó el hambre, luego llegó la peste el año siguiente, una enfermedad que no conocía a nadie, y menos de esa virulencia, de tal manera que de esos 250.000 personas que se supone vivían en 1346, se calcula que murió más de la mitad de la población en solo 3 años. Eso se dice pronto, pero podéis imaginaros que es para los que lo vivieron, para los que sobrevivieron, más bien, habrá que decir, es una situación de pánico total que producía, pues eso, que lo mismo que os he dicho, que la gente con hambre se lanzaba a los caminos, pues con la peste pasó otro tanto, pero con otro tanto convertidos prácticamente en zombies. Con la salvedad de que nadie se atrevía a tocarlo, a ayudarles, porque morías en 3 días. Eso está descrito por el poeta que os he dicho, por Machot, que no se sabe qué ciudad describe. Como os he dicho, el profesor inglés dice que puede ser Pamplona. Os lo voy a leer solo 4 de las estrofas para que os hagáis ya la idea, porque es que es muy gráfico cómo describe la peste del año 1348. Y así todos se infectaron, viéndose tan enfermos, pálidos, desahuciados y cubiertos de pústulas y bubones que rápidamente les provocaban la muerte. Nadie se atrevía a salir a la calle ni a hablar con sus vecinos. Hubo muchas ciudades donde no se veía por las calles ni a niños, ni a hombres o mujeres, ni había con quién hablar, porque todos habían muerto de esta muerte tan extraña, porque quien se contagiaba no vivía ya más de 3 días, o menos todavía. Y a quien quiera saber o poner por escrito el número de los que murieron, le digo que ni los que todavía están aquí, ni los que alguna vez estuvieron, ni ninguno de los que vendrán podrá jamás lograrlo, por mucho que se empeñen, pues nadie podrá nunca contar, imaginar, concebir, calcular, decir o escribir una cifra tan grande. Porque muchas veces he oído decir, y es una opinión fundada, que en 1349 solo 9 sobrevivieron de cada 100. Bueno, al hilo, voy a hablar un poco. Sí. Al hilo me tocó estudiar un poco la Torre de Leiza y un poco también, sobre todo lo que afectó la peste fue la parte septentrional, el Camino de Santiago, ¿no? Toda lo que es la franja occidental, lo que sería la Navarra húmeda, afectó mucho toda la zona de la Sacana, prácticamente la Avenida de Estella. No tanto la Ribera, también se salvó bastante. Fue, sobre todo, muy provocada por un poco el trasiego comercial, como pasan todas las pestes. Las pestes ha habido en el siglo XVI, en el siglo XV ha habido muy virulentas, ¿no? La más conocida es esta, la de la peste negra bubónica. Los pequeños detalles que refleja y sobre todo la desgracia que ocurrió, como ha dicho Miquel muy bien, ¿no? La documentación está extensa de crecidas de río, de problemas que supusieron en Olite, por ejemplo, inundaciones con el río Cidacos. Los molinos de la cuenca fueron destruidos en varias riadas en ese mismo año de 1347. Y a pesar de todas las circunstancias, la gente pues sacaba adelante, ¿no?, las cosas, ¿no? Muchos pueblos de la Sacana se despoblaron por el tema en cuestión y sobre todo la mentalidad del pecado, del divino, de que por qué razón venía esta peste, ¿no? Nadie se podía imaginar que sería por una bacteria que transportaba las ratas, ¿no?, o que picaban, ¿no?, realmente estas bacterias en los insectos y las ratas, ¿no? El tema, sobre todo, se pensaba que era el aire insano. De hecho, había que imaginarse esa sensación de ciudad medieval oscura y lúgubre con ese incienso que intentaban purificar el aire para evitar que el contagio, y muchos rezos, evidentemente, pensando que era un mal divino que por un pecado producido, ¿no? Realmente fue una tragedia que se superó cuando las ciudades o cuando se fue saneando toda esta cuestión, ¿no? A nivel de salud, a nivel de limpieza, ¿no? Pero es evidente que toda esta peste continuó en el tiempo. Afectó, sin duda, a la población, como dice muy bien Miquel, casi al 50% de la población navarra, sobre todo en lo que sería la merindad de las montañas, fue fatal, ¿no? Fue realmente de cantidad de pueblos despoblados y afectó a la economía, evidentemente. El no poder cuidar los campos, no poder cuidar el ganado, evidentemente resintió en lo que sería el pago de pechas, la exención de impuestos, que al final los reyes tuvieron que aplicar gracias especiales a los pueblos para evitar que se despoblaran, porque la gente andaba, como ha dicho Miquel, realmente perdida, ¿no? Eso te iba a preguntar precisamente, cuál fue la posición o la postura de los reyes en este momento, ¿no?, del poder político de este momento. Quiero dar detalle, de todas más. Se sabe en Pamplona dónde empezó el foco inicial, ¿Ah, sí? porque el primer documento que se conserva de los primeros muertos que
que apunta el almirante de la población, que le llama la atención, son tres arrendatarios de unas casas junto al Chapitel. El Chapitel. Hace 5 años quizás no nos llamó la atención, pero ¿dónde empezó el coronavirus? En el mercado de Wuhan. ¿Os acordáis? Que se oía por todos los lados, en el mercado de la ciudad china de Wuhan. Pues en Pamplona se sabe que empezó en el mercado de la ciudad. ¿Por qué? Porque era donde venían los campesinos de todos los pueblos a vender sus cosas, pasaban los peregrinos, era el sitio donde más comunicación humana había, y ahí es donde se inicia la peste, ya se calcula para mayo de 1348, muy, muy pronto. Y sobre la actuación del rey que dices, ya habéis visto, os he citado antes, los 4 jinetes del Apocalipsis, la muerte por doquier ya estaba. El hambre, la peste, ¿cuál faltaba? La guerra. ¿Y quién la trae? La trae el rey de Navarra. Carlos II, como os he dicho, su madre debió ser la reina de Francia, la apartaron solo porque era mujer, pero él considera cuando llega a ser rey de Navarra que tiene que defender sus derechos. Sus derechos eran legítimos. Yo también pienso que debería haber sido rey de Francia, pero ¿qué fuerza tenía para defender esos derechos? Solo lo que le proporcionaba el reino de Navarra, que era tan pequeño como es ahora. Es como, pongo siempre la misma comparación, pero es cierta, es como si ahora mismo Andorra declarara la guerra a Estados Unidos y a China a la vez. Pues él se la declara a Francia y a Inglaterra. A veces se alía con Inglaterra alguna vez, pero se la declara a la vez. Y aguanta durante varios años, pero aguanta a costa de la población de Navarra. Si hubiera ganado, pues quizás a Navarra le hubiera ido muy bien, pero como perdió, pues se juntó todo. De tal manera que él fue el que añadió el 4.º jinete del Apocalipsis, la guerra. En 1362 se la declara directamente a Aragón, luego se ve envuelta en la guerra con Castilla. En todas las ocasiones Navarra hace lo que puede, pero no puede aguantar el embate de enemigos tan poderosos, de tal manera que la población se ve confrontada pues, con los 4 jinetes del Apocalipsis y no puede. Por eso se pierde la mitad de la población. Hay un detalle bonito, por comentar, de la guerra de Aragón, ¿no? En 1362, bueno, bonito, es una guerra, ¿no? Evidentemente, y fue obligado Carlos II, pero tomó varias poblaciones, ¿no? Estaba Salvatierra de Esca, estaban Tiermas, estaba Ruesta, y se puso la bandera de Navarra, el pendón de Navarra. Además consta como tras conquistarlo pusieron el pendón de las armas de Navarra, ¿no? Hay un detalle, un chascarrillo, a mí me gusta meter un poquito ese dato documental, ¿no? En el asedio a Salvatierra de Esca, jugar a los dados estaba prohibido por la ley. De hecho, el propio rey lo prohibió, porque había muchas blasfemias, asesinatos y, en fin, había de todo. Pero el juego de los dados era algo muy común, como podría ser ahora, yo qué sé. Pero bueno, entonces era muy común, ¿no? Entonces el rey, hay un dato al hilo de Comptos de los detalles minuciosos de la documentación navarra, ¿no? Que se comenta en el documento como el rey en el asedio de Salvatierra de Esca estaba jugando a los dados, algo que estaba prohibido, ¿no? Y perdió y pidió dinero a un noble que tenía al lado. Y el documento en sí, que es una factura, consta como que el rey ha perdido a los dados y ha pedido dinero a tal para tal, ¿no? Entonces ese dato documental de dinero, de esa factura, la tenemos en el Archivo General de Navarra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el detalle de los archivos de Comptos es impresionante. Para todos los pequeños detalles teníamos un registro impresionante, ¿no? Y bueno, ya hablaremos después de algo de las piedras, un poco de los castillos, de las obras, porque también me gustaría hablar un poco de cómo era ese control, ¿no? de obras y de económico, ¿no? Hoy por hoy que tenemos tantos problemas de todo tipo, ¿no? Y que el dinero no se controla tan fácil, entonces parece mentira que en la Edad Media incluso había mejor control que ahora, pienso yo, ¿no? Otro tipo de transparencia medieval, ¿no? Transparencia, entre comillas, pero bueno, sí, algo así. Sí, bueno, hemos comentado la guerra, la peste, este periodo tan duro para los navarros, navarras, pamploneses, pamplonesas. Con Carlos III, ya lo hemos avanzado antes, parece que llega un periodo de bonanza. Han llegado 2 preguntas sobre Carlos III, que voy a lanzaros. La primera es sobre su tumba en la catedral, que si están o no de verdad este rey enterrado en la catedral. No sé si tenéis una opinión o si preferís... Hombre, enterrados están. Los enterraron a él en 1425. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Ya no lo podemos saber. Se sabe que se ha entrado varias veces en la cripta, en la que hay una foto en la que se ve dos ataúdes que parecen modernos, y se supone que los huesos tanto de los 2 reyes como de los sucesores que se enterraron allí están todos recogidos allí.
En 1994 se hizo la reforma integral de la catedral, la levantaron entera del suelo, salió todo, hicieron todo el estudio arqueológico y sorprendentemente no estudiaron la cripta de los reyes de Navarra. Es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, pero ocurrió. Eso fue en 1994, han pasado ya casi 30 años y que yo sepa sigue sin haber ningún estudio sobre lo que puede haber ahí, lo cual, espero equivocarme, pero me induce a pensar que ahí no debe quedar nada. Porque si quedara, yo creo que habrían dado permiso ya para estudiarlos. Es que es una cosa, ahora con los estudios de ADN, además, bueno, pues se podrían hacer varias cosas. Pero yo espero que alguna vez entren en razón sus dueños y permitan estudiarlo. Lo que no entiendo es cómo no lo hicieron en aquel momento, que era el momento idóneo. Y otra cuestión también sobre Carlos III, que está relacionada. Antes, Iñaki, has comentado la Baja Navarra y iba por ahí los tiros. Preguntan cómo evolucionó la participación de funcionarios y servidores bajonavarros en la corte de Carlos III. Bueno, al final sí, evidentemente todo lo que era el entramado administrativo lo vemos clarísimamente en señores y nobles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alcaides de castillos o en el caso, por ejemplo, de todo un control económico, tenemos señores que pertenecen a la Baja Navarra, ¿no? Es clarísimo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema quizás que más puedo controlar, el tema de fortificaciones, se ve, por ejemplo, que hay una alternancia en señores alcaides que son de pertenencia a Baja Navarra y, por ejemplo, es muy claro, ¿no? En los conflictos es muy interesante, por ejemplo, el analizar el desplazamiento de tropas, ¿no? En una de las guerras, entre comillas, que aunque es triste porque es una guerra, pero en que los navarros participaron, la última, participaron unidos, fue en la guerra con Castilla en 1429-1430. Deciros que es una guerra que es como una partida de ajedrez, vamos a decirlo así, porque se enroca un poco el rey con la torre, es decir, la monarquía se va desplazando desde Sangüesa a Monreal a Tudela conforme van realizándose los acontecimientos bélicos y se ve todo un movimiento de tropa que se dirige a las principales villas de la Sonsierra. San Vicente de la Sonsierra, si habéis estado en la zona de la Sonsierra, La Guardia, La Braza, en fin, hay una serie de villas fortificadas. Y ahí se ve, por ejemplo, esos desplazamientos de ballesteros de Baja Navarra con sus capitanes bajonavarros y se ve todo el entramado defensivo cómo van al unísono. Es igual que posteriormente serán villamonteses, agramonteses, entonces no existía tal forma, ¿no? Y se ve perfectamente, ¿no? Desde Borchea, por ejemplo, me viene ahora el alcaide de Rocabruna, un pequeño castillo que está al lado de San Juan de Piedepuerto, que incluso fue la dote de Ricardo Corazón de León. Y al final no se lo concedió la dote a Inglaterra, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tenemos una serie de alcaides, una serie de responsables militares que funcionan perfectamente engranados en la administración navarra y posiblemente lo que sería la corte de Carlos III, ¿no? En ese tema, pues a lo mejor tú lo sabrás mejor, ¿no? No, muchos de esos caballeros lo que buscan es alcanzar puestos más altos en la corte y lo van logrando. Carlos III, efectivamente, así como Carlos II, en la primera parte de su reinado, pues intenta ser rey de Francia y la mayoría de sus acciones son en Francia, son en el norte, en la zona de París, en la zona de Normandía. Cuando pierde, ya vamos a decir que se navarriza, tiene que quedarse en Navarra y su hijo, a pesar de que son franceses de pura cepa y de corazón y de educación y todas las influencias artísticas y todo lo que les gusta es lo francés, porque Francia era la que marcaba la pauta del lujo en aquel momento, en los siglos XIV y XV, pues Carlos III ya está completamente insertado en lo que es Navarra, por más que haga viajes a París de vez en cuando. De tal manera que la administración de la que se rodea pues es de navarros. Y también, por supuesto, de bajonavarros. Estos bajonavarros pues empiezan en los escalones más bajos de la administración, pero van subiendo hasta que algunos pues llegan a ser verdaderos colaboradores los más estrechos del rey. Sí. Al final, tú piensas que la Baja Navarra es como una sexta merindad. Se denominaba tierra de ultrapuertos. El papel del merino lo ocupa el castellano de San Juan, que hace prácticamente esas funciones administrativas de baile de San Juan, que era como vamos a decir, el mandamás de la ciudad, pero a nivel administrativo lo tenemos todo muy bien regulado en el Archivo General de todo lo que serían las regiones de Cisa, de Misa, de Ostavares, toda la recaudación y todo el control defensivo y administrativo, ¿no? Es curioso como Baja Navarra siempre sus señores se mantendrán fieles al reino y a sus señores, a sus reyes, prácticamente posteriormente en el siglo XVI.
Lo vemos con el conflicto de Amayur y a posteriori, cómo esos señores serán declarados rebeldes y siempre estarán a favor o siempre estarán unidos a la lealtad al rey de Navarra, ¿no? Prácticamente 1620 podemos dejar de hablar de Baja Navarra como lugar ya de reino independiente. Siempre se mantuvo independiente y con su idiosincrasia. Y es porque hubo también una lealtad a sus monarcas primogénitos, o sea, realmente era su función. Siempre los bajonavarros han tenido una lealtad. Se vio en las guerras de Normandía con Carlos II, se verá siempre en otros conflictos que ellos siempre estarán por delante, lo que he dicho antes un poquito en lo que era la guerra con Castilla de la Sonsierra. Y de hecho hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de un personaje bajonavarro que es Pierres de la Saga. Pierres de la Saga es uno de los que conquistó Albania, para que os hagáis una idea. En 1376 acompaña a su amigo Luis de Beaumont, que es el hermano de Carlos II, a la conquista de Albania, que bueno, pues si Albania ahora nos parece que está lejísimos, pues imaginaros en el siglo XIV para llegar hasta allí. Bueno, el caso es que llegan hasta allí y a pesar de que Luis de Beaumont muere allí, algunos dicen que incluso muere antes de llegar allí, pero bueno, se supone que murió allí, pues el resto de navarros que lo habían acompañado pues se quedan allí y bueno, pues llegan a conquistar el Peloponeso. Algunos dicen que conquistaron Atenas incluso, y yo siempre me imagino la bandera, las armas de Navarra sobre el Partenón, que es una imagen que ahora mismo nos puede parecer verdaderamente exótica, pero según qué crónicas dicen que sí. Bueno, el caso es que este Pierres de la Saga es uno de los que no se quiso quedar allí y volvió a Navarra. Y yo no sé si por agradecimiento del rey, por lo que había hecho por su hermano, de acompañarle hasta allí tan lejos y tal, pues va ascendiendo peldaños hasta llegar a ser con Carlos III, ya con el sucesor de Carlos II, chambelán. Pero antes de ser chambelán, que es como ya el cénit, el colaborador mayor del rey, Carlos II le encarga que acompañe a su hijo, el príncipe entonces, al que será Carlos III, a Portugal, a la campaña castellana contra Portugal. Porque muchas veces se dice que Carlos III es la antítesis de su padre era un guerrero y Carlos III no, que era pacífico. Y sí, Carlos III fue pacífico en Navarra, pero cuando le tocó luchar sí que combatió. Combatió en Portugal, un sitio que ya veis muy lejano, estuvo en el cerco de Lisboa y bueno, allí se produjo la batalla de Aljubarrota, perdieron los castellanos y él se volvió. Pero el caballero que le hace de guardaespaldas, el que en la guerra portuguesa, es este Pierres de la Saga, que fijaros, había estado en Albania, había estado en Portugal, y que ya cuando es mayor, el rey le reconoce todos sus esfuerzos y lo nombra chambelán, el colaborador principal. Sí que de este periodo de Carlos III podríamos hablar largo y tendido. Otra de las cuestiones que queríamos plantear sobre la mesa es el título de Príncipe de Viana. Sí. No sé si, Miquel, quieres explicar el origen o bueno. Sí, el origen del título de Príncipe de Viana es muy claro. Carlos III, los hijos varones que había tenido habían muerto siendo muy niños. Quién sabe si de la peste, no se sabe muy bien de qué murieron. Murieron con 1 y con 5 años. Entonces su heredera tenía 5 hijas, se supo desde muy pronto que iba a ser una mujer. Pero cuando la mujer, Blanca de Navarra, acaba siendo la heredera, se casa con Juan II de Aragón y tienen un hijo. Lo tienen no en Navarra, curiosamente, sino que lo tienen en Peñafiel, que era uno de los territorios castellanos del infante, de Juan II de Aragón. Y cuando el rey de Navarra, Carlos III, que ya era mayor, tenía tantas ganas de tener un heredero que cuando el mensajero castellano le viene con la noticia de que le ha nacido un nieto, el documento dice que le da 4.000 florines de oro. O sea, una auténtica fortuna, 4.000 florines de oro. Y la crónica castellana nos cuenta un dato muy peculiar para lo que va a ocurrir después en Navarra, que es que el padre de la criatura, el padre Juan, le quiere poner a su hijo recién nacido Fernando, que es el nombre de su padre castellano. Pero en cuanto se enteran en Navarra, el rey da orden de que que le pongan Carlos, porque es el nombre de los reyes de Navarra, es el nombre que lleva él mismo, que lleva a su abuelo, que llevó su padre, y quiere que le pongan Carlos. Entonces, el padre del príncipe, del recién nacido, se opone, pero los navarros acaban ganando. O sea, desde la cuna, padre e hijo ya se enfrentan en lo que va a ser luego la guerra por la corona de Navarra. Es muy curioso ese dato. Entonces, lo que quiere el abuelo es honrar a su nieto, honrar al heredero de Navarra y que todos los herederos lleven un título concreto, en este caso el de Príncipe de Viana. Se supone que escogió Viana
porque el heredero francés de la corona francesa era el delfín de Vienne, que es el nombre de la ciudad de Vienne, que suena muy parecido a Viana, y se supone que lo escogería por eso. Pero sobre todo lo que quería recalcar el abuelo con esa honra para su nieto era que él era el heredero, para después de los días de él mismo, del abuelo y de su madre, doña Blanca. El padre, Juan, pues sí, había sido su padre, pero era un rey consorte y no contaba para nada. De tal manera que en las capitulaciones matrimoniales Carlos III exige que en cuanto nazca el hijo, si no ha nacido en Navarra, que lo traigan inmediatamente a Navarra para literalmente educarse en las costumbres del reino de Navarra. Y sí, al año de edad lo traen y el príncipe no vuelve a salir de Navarra hasta que se exilia 35 años después. De tal manera que se convierte en el que iba a ser, lo educan para que sea solo rey de Navarra, para que se sienta solo navarro y para que sea rey de Navarra. Y el que iba a ser, curiosamente, el mejor rey de Navarra de la historia, al que más habían educado para eso, pues es el único que no llega a reinar. Sí, hemos hablado, sí. Que por cierto tiene que ver también con el príncipe de Viana, porque el privilegio de la Unión, la chispa por la que surge es porque el rey está, como os he dicho, tan orgulloso de su nieto que quiere mostrarlo en la capital del reino. Y entonces hacen la presentación y los representantes de los tres burgos discuten entre sí por quién tiene que ser el primero en hacer la salvaguarda al nieto, de tal manera que se produce un disturbio. ¿No se me oye? Perdón. Que se produce un disturbio tal que parece que la vida del niño, que tenía 2 años entonces, pues corrió peligro y entonces el abuelo ya dice, basta, se acabó, ya debía estar harto de las continuas enfrentamientos entre los burgos y decide dar los primeros pasos para la unión en ese año de 1423. Iñaki, ya avanzando un poquito más, privilegio de la Unión, para que haya convivencia, paz entre los tres burgos. ¿Cuándo vuelve a cambiar la historia de Navarra hacia la guerra, ¿no? Hacia la guerra civil navarra del siglo XV? Sí. La muerte de doña Blanca, bueno, previamente había en su testamento dejado estipulado que bueno, su hijo Carlos sería el futuro rey, pero que había un pequeño dato que tenía que tener en cuenta. Bueno, en el testamento se refleja como que tenía que tener, era protocolario, tenía que tener la aceptación de su padre, ¿no? Al morir la reina Blanca en 1441, supuso que bueno, el padre hizo gala de su carácter y desde luego pues, secuestró un poco a las pretensiones de su hijo al quedarse el rey, lo que sería el trono, ¿no? Al tenerlo un poquito pues bueno, en contra de su hijo, siguió ejerciendo como monarca, ¿no? A partir de ahí se formaron dos bandos endémicos y totalmente opuestos, como serían los agramonteses y los beamonteses. Los agramonteses estuvieron a favor del rey Juan II y los beamonteses a favor del príncipe de Viana, ¿no? En un momento dado de la historia, pues bueno, estos beamonteses tendrán el favor de Castilla, o en un momento dado, más que todo favor de Castilla lo van a tener siempre, pero sobre todo van a tener un poquito la razón y la lógica, ¿no? Pero posteriormente ese conflicto se irá haciendo más endémico y desde luego ya jugarán otras partes en el siglo XVI, como será lo que serían las grandes naciones, vamos a decirlo así, en el contexto europeo, como podría ser Francia, como podría ser el Reino de Castilla, emergente ya que va hacia el Reino de España, que ya incluso en la conquista podríamos comentar que ya se denominaban ellos españoles, ¿no? Lo cierto es que esa guerra entre estas dos facciones se desarrolló desde prácticamente Baja Navarra, irá bajando prácticamente en lo que sería la Merindad de las Montañas y se configurará dentro de lo que es el mapa del reino en unas zonas ya determinadas muy, muy clásicas, ¿no? Pues sería la Merindad de la Montaña, por ejemplo, Merindad de Estella, estarían ya los beamonteses, los agramonteses estarían ya más en lo que sería la zona de la Merindad de Sangüesa y parte de la Ribera, y ahí aparecerán ya lo que serían los principales contendientes, el conde de Lerín, Mosén Pierre de Peralta, por otro lado, en la parte agramontesa, y empezará ya a desarrollarse la historia de la guerra civil, ¿no? Al final parece que bueno, las pretensiones del rey acabarían, del príncipe, con la muerte de él en 1461,
pero que va, continúa ese enfrentamiento entre bandos y prácticamente hasta la expulsión del conde de Lerín en 1507 se seguirán alimentándose. Sin embargo, este foco será utilizado, esta tensión será utilizada por el rey de Castilla para intentar controlar un poco fronterizamente a lo que sería el reino de Francia, ¿no? Para intentar tener sujeto un poco ese conflicto a través de los beamonteses alimentando esa tensión, ¿no? Eso será visible en lo que es la historia de Navarra en un proceso continuo, ¿no? Esto ha pasado siempre, el divide y vencerás. Pasó en la zona también de Guipúzcoa, con gamboínos y oñacinos, pasará con beamonteses y agramonteses en Navarra, ¿no? Miquel, ¿algo más que añadir sobre la guerra civil navarra, sobre los bandos tan conocidos de beamonteses y agramonteses? Bueno, para lo que toca Pamplona, Pamplona fue la ciudad beamontesa por excelencia, o sea, la ciudad que apoyaba al príncipe por excelencia. De tal manera que cuando se produce ya el enfrentamiento, solo hubo una batalla en el enfrentamiento entre agramonteses y beamonteses, la batalla de Eibar, en octubre de 1451, y aunque parece ser que el príncipe estuvo muy cerca de vencer, pues nunca tenía... le faltaba siempre ese último toque de suerte. Bueno, el caso es que pierde y el padre lo hace prisionero. Lo primero que hace el padre es llevárselo de Navarra, porque sabía que mientras permaneciera en Navarra su hijo, pues iba a ser siempre una chispa para que saltaran sus partidarios. Entonces se lo lleva a Aragón, y en Aragón está pues preso desde octubre de 1451 hasta mayo de 1453. En algunas de esas prisiones lo pasaba verdaderamente mal, y tenemos una carta de él, autógrafa, en la que dice que en la prisión de Monroy, creo que era, que dice que si cualquiera le hubiera ofrecido lo que fuera por salir, le hubiera dado todo lo suyo con tal de estar suelto y libre, dice. Entonces, a pesar de ser príncipe, su padre no lo trató bien en ningún momento de estas prisiones. El caso es que cuando ya llegan a un acuerdo más o menos de un armisticio, vamos a decir, porque como ha dicho Iñaki, pues las luchas entre ellos siguieron, pues el príncipe vuelve a Navarra en cuanto le sueltan de su prisión de Zaragoza, y pasa fugazmente por Olite, diríamos hoy a recoger sus cosas, porque siempre había vivido más o menos estable en el Palacio de Olite, pero se refugia inmediatamente en Pamplona. Y en Pamplona es donde va a vivir, pues como os he dicho, pues desde junio de 1453 hasta mayo de 1456, cuando los acontecimientos que siempre el padre siempre tiene más medios económicos, pues tiene que huir, porque si no lo van a matar. Entonces, en Pamplona vive dedicado a una de... Él era muy culto, pues como os he dicho, lo habían educado para que fuera el mejor rey que hubiera tenido Navarra. Desde pequeño le gustaba mucho, pues, por ejemplo, la filosofía. Sabemos que le gustaba mucho Aristóteles, y acabará traduciendo las éticas de Aristóteles. O sea, no era un aficionado, era realmente alguien muy culto. Le gustaban mucho los libros, tenía la biblioteca había heredado la biblioteca de su abuelo, de Carlos III el Noble, que era una biblioteca pues impresionante para la época. Y en Pamplona, como os he dicho, pues entretiene su tiempo escribiendo la que será una de las primeras crónicas históricas de Navarra, la Crónica de los Reyes de Navarra. La escribe para defender sus derechos, además de para dar a conocer la historia del reino, pero sobre todo la escribe para defender sus derechos, y de tal manera que la tesis fundamental de esa crónica es que los reyes tiranos, lo que os he contado antes de los reyes franceses que en esos 50 años no vinieron a jurar los fueros y por lo tanto eran unos tiranos, los compara evidentemente con su padre. Esa crónica sabemos que estaba dividida en 4 partes. Ahora solo se conservan 3. La cuarta parte, que era la que él había escrito y en la que iba a decir todo lo que había ocurrido con su padre, o sea, un documento histórico impresionante, pues esa, curiosamente, se ha perdido. Podemos pensar lo que queramos. Lo más lógico es que quien la heredara cuando murió, pues se librara de ella, porque si te pillaban con ella era un pasaporte seguro a mejor vida. El padre del príncipe de Viana era muy vengativo. Y bueno, pues podemos pensar que es eso. Yo siempre sueño con que acaba apareciendo y veamos la versión que daba el príncipe de Viana sobre lo que le había contado. Es una versión de primera mano. Esa, como os digo, la escribe en Pamplona, y la escribe concretamente en la Torre del Rey. La Torre del Rey era una torre que, como su nombre indica, pertenecía a los reyes en Pamplona, que estaba situada en la calle de San Francisco. Para que os hagáis una idea, pues en lo que hoy sería
llegaba desde la plaza o sea, desde la calle de San Francisco a la calle Nueva. Era todo ese complejo, lo que sería hoy el Palacio del Marqués de Besolla, ahí en la esquina de la calle Nueva, donde se ha puesto la mancomunidad, bueno, depende, pues toda esa zona sería. Y ahí estaba la Cámara de Comptos y también la Casa de la Moneda, donde se acuñaba la moneda real de Navarra. La Cámara de Comptos, como ha dicho muy bien Iñaki antes, el mejor legado que nos ha dejado es un archivo impresionante. Pues ese archivo en ese momento estaba ahí en la Torre del Rey y el príncipe nos dice él mismo que utiliza todos los documentos que hay allá porque él era capaz de hacerlo y con eso escribe la crónica. Pero no solo eso, cuando salió de su prisión de Zaragoza, vuelve a Navarra con un nuevo amor. Él había estado casado con la princesa borgoñona Agnes de Cleves, que murió en 1448. Y en 1453, pues parece ser que conoce a una noble castellana allí que estaba en la corte de Aragón, que se llamaba Brianda de Vega, y con ella se viene a Pamplona y sabemos que a finales de 1455 tiene un hijo con ella al que le pone de nombre Felipe. Felipe, que es un nombre, no es un nombre cualquiera, sino que es el nombre del primer rey de la dinastía de Ebre. O sea, un rey que en su crónica le alaba precisamente porque así como su padre no ha renunciado al trono para que fuera rey el príncipe, Felipe sí que había jurado en su momento que en cuanto muriera la reina, él abandonaba y lo dejaba a su hijo. Entonces lo pone como ejemplo y a su hijo recién nacido le pone Felipe. Y sabemos que Brianda y Felipe, el hijo recién nacido, viven en la Torre del Rey. O sea que el príncipe tenía el trabajo y la familia todo en el mismo sitio, ahí, en esa esquina de la hoy calle de San Francisco. Y aquí, volviendo a la Guerra Civil Navarra en sentido más extenso, ¿cómo afectó a las murallas, castillos del Reino de Navarra? De Pamplona también, pero de Navarra, del Reino de Navarra. Afectó muchísimo. La debilidad se hizo patente, ¿no? Aparte de las destrucciones que las hubo, ¿no? En San Juan de Petepuerto, por ejemplo, se documentan en la toma del castillo maestros bretones que hicieron galerías para destruir las murallas. Tenemos bastantes ataques, sobre todo lo que serían locales, ¿no? Por ejemplo, en el Roncal, tenemos Salazar, tenemos en varios puntos más. Pero uno de los hechos más importantes que sucedió para Navarra es la pérdida de la Sonsierra. La pérdida de la Sonsierra es un espolón que se sitúa prácticamente en lo que es ahora mismo La Rioja y Álava, que se introduce prácticamente antaño en el Reino de Castilla. Y es impresionante porque era un sistema defensivo que lo consiguió Sancho el Fuerte, yo creo que por su participación en la batalla de las Navas de Tolosa, obligado, ¿no? El rey Sancho el Fuerte participó prácticamente posiblemente con el empuje del Papa para hacerlo con 200 caballeros, ¿no? De hecho, en sus tratados que tuvo con Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, entre esa alianza que se establecía Navarra con Inglaterra, había la premisa de que no se enfrentarían a los musulmanes. Los consideraba siempre como aliados, ¿no? De hecho, perdió parte de su reino occidental por Alfonso VIII, rey de Castilla, y sin embargo, él buscó la alianza de los musulmanes para intentar contrarrestar ese poder militar, ¿no? El hecho es que, afectó de tal manera que, ese conflicto, esa participación del rey que le otorgó el sistema defensivo, que deciros que es como algo espectacular. La Sonsierra se compone de dos partes, vamos a decirlo así, para que lo entendáis lo importante que era para la defensa del reino. La Sonsierra es la Sierra de Toloño, con una serie de pequeños castillos, como es el de Buradón, el de Toro, Toloño, iríamos hasta la Sierra de Codés, por un lado, y se mantiene una comunicación visual muy bonita, que parece que estamos en una película de Juego de Tronos. Y por la parte cercana al río, en la parte más baja, están las villas fronterizas, ¿no? La villa fronteriza de La Guardia, que está llena de escudos labrados de Navarra, como pasa en San Juan de Porto, la villa de San Vicente de la Sonsierra, etc. etc., ¿no? Todo ese sistema defensivo servía de contención siempre que Castilla intentaba atacar Navarra. Siempre que las tropas de Castilla intentaban introducirse, lo primero que tenía que buscar es desestabilizar ese sistema defensivo de la Sonsierra.
A partir de 1461, en el contexto de los conflictos civiles entre agramonteses y bamonteses, esa parte se perderá. Se perderá y se hará oficial en el tratado posteriormente de 1463. Se pierde definitivamente. La responsabilidad o lo que es la primera barrera defensiva corresponderá a las villas de Viana y Mendavia. En ese contexto, Estella será la plaza fuerte principal que mantendrá a raya a los castellanos y que incluso intentarán evitar siempre, hasta en la conquista de Navarra, intentarán evitar enfrentarse a Estella, ¿no? Estella era una fortificación impresionante. Tuvo 3 castillos y tuvo una villa fortificada y unas iglesias fortaleza como la de San Miguel que eran increíbles, ¿no? Esa pérdida defensiva debilitará el reino. Debilitó también los señoríos. Hemos hablado al principio. Esos señoríos, tanto para beamonteses, para agramonteses, dejaremos perder o perderemos de vista muchos castillos en la documentación porque fueron entregados de forma como premio dentro de ese territorio, de ese señorío, ¿no? Pues castillos roqueros como Toro, como Punicastro, como Marañón, se perderán para siempre. No sabemos nada más desde 1460, 1470, porque formarán parte de esos señoríos. Como detalle de esos territorios feudales, deciros, por ejemplo, y Miquel lo sabe, que algunos castillos en la actualidad pertenecen adentro de un señorío, como es el caso del castillo de Leguín, y no podemos intervenir arqueológicamente porque tiene un dueño y no tenemos autorización para realizarlo, ¿no? Eso es un poco lo que conlleva esta historia. La historia muchas veces hay situaciones o contextos en que parece que es del pasado, parece que nos estamos reuniendo aquí para hablar de libros de historia, pero ese pasado muchas veces vuelve al presente, ¿no? Como un detalle... Ay, me estoy quedando, perdonad un poco. Como detalle, por ejemplo, a esas políticas de cambios de fronteras, lo tenemos muy bien en lo que serían los territorios, por ejemplo, que hemos hablado al principio de lo que es la conferencia, los territorios occidentales. Las consecuencias de la conquista del año 1200, por ejemplo, supuso a posteriori que existiera el condado de Treviño. El condado de Treviño pertenece a Burgos y está dentro de la región de Álava. Decimos, bueno, ¿qué más da? Es un territorio que, bueno, en principio ha cambiado. O podía ser la Bastida, que pertenece ahora a La Rioja y está dentro de la Sonsierra. Todas esas fronteras van limitando y son terribles porque al final hay muchos conflictos. Hasta el día de hoy se producen conflictos en ayuntamientos y en situaciones un poco que nos pueden dejar un poco ojipláticos porque son situaciones controversia. Por ejemplo, sucedió en Treviño una chica que tenía problemas respiratorios y por tener que ir al hospital de Burgos porque le correspondía por administración y porque tenía que ser así y no al de Vitoria, que estaba justamente al lado, esa chica falleció. Dices tú, bueno, es una tragedia, pero es que muchas veces no nos podemos hacer una idea las consecuencias fronterizas lo que nos puede traer, ¿no? Sí, y yo quiero añadir que a lo que muy bien ha dicho Iñaki, que las piedras puede ser que tengan dueño, pero la historia nos pertenece a todos. Entonces, es el gobierno de Navarra el que tiene que defender esta idea, porque, como digo, pues la piedra puede tener un dueño, el palacio tal, pero si te lo has dejado hundir, esa historia que encierran esas piedras nos pertenece a todos. No se puede permitir. Pues bien, muchas gracias. Creo que estamos dibujando ya muy bien, con mucho detalle, el contexto de la antesala de la conquista, que se abordará en la próxima sesión del ciclo de conferencias. Sí que, bueno, entre los castillos que desaparecen en este momento también estaría el de Irulegui. Sí. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, claro. Bueno, que desaparecen o que son derribados. Puedo poner ya el último detalle del PowerPoint y ya enseguida os dejamos a la gente que se escapen para ir a cenar, que habrán acabado ya de nosotros hasta las narices. Un segundo. Vamos a ver si tengo esta vista preparada. A ver, tarán. Bueno, vamos a ver. Ay, un momento. Bien, ahí se ve, ¿no? Vale, la cuenca de Pamplona, vamos a hablar de Irulegui, ¿no? Vamos a suponer que Pamplona es como una perla dentro de una gran concha que es la cuenca, ¿no? Todas las sierras que rodean a Pamplona tuvieron sus elementos defensivos, ¿no? Si estaríamos al norte, el paso de Osquía, que es un corredor que abre el río Araquil, tenemos el castillo de Oraregui y el castillo de Garaño mirando enfrente, ¿no?
Si nos vamos por la Sierra de Sarbil y nos vamos hacia la zona de Salinas de Oro, controlando prácticamente el paso de Argua, está el Castillo de Oro. Si nos vamos por la... Bueno, vamos haciendo un mapa, dibujando, y vemos Irulegui. Irulegui se situaba, o se sitúan sus restos en la Sierra de Tajonar, ¿no? Y su función principal con el Castillo de Leguín era controlar el paso, sobre todo lo que sería del Valle de Izaga-Ondoa y Egués hacia la zona de Pamplona, ¿no? Hay una parte en su historia que es muy interesante, porque estos castillos, en un momento dado de los conflictos entre beamonteses y agramonteses, como pasó en el castillo de Garaño y como pasó en el castillo de Irulegui, formaron parte de lo que sería el patrimonio beamontés, un poquito de ese control, y eso generaba cierta recelo en los monarcas, ¿no? De hecho, el castillo de Irulegui se mandó destruir en 1494 por estos monarcas, porque realmente el interés era, tenían miedo y prefirieron destruirlo, ¿no? Fijaros, dentro de lo de Irulegui, y es muy importante explicar cómo era el castillo, ¿no? Pues sabemos que por el trabajo que ha hecho Aranzadi, pues todo como es su fisonomía perfecta, ¿no? Y un poco los documentos reflejan también esa parte que nos falta, ¿no? De los alcaides, de los responsables y demás, ¿no? Pero es interesante explicar, yo bajo mi punto de vista, cómo son las destrucciones, porque el castillo de Irulegui, su destrucción fue hasta cierto punto. Fue una destrucción ordenada por los reyes, pero se pudo salvar cosas, a pesar que la erosión evidentemente hizo el resto y demás destruyó, ¿no? Por ejemplo, en el caso del castillo de Garaño no fue así. El castillo de Garaño fue destruido por los castellanos y fue destruido al final con una intención que se veía clarísimamente la cimentación. Absolutamente no quedaba nada. Hemos tenido prácticamente que con un poquito tramo de muralla rehacer lo que era el torreón y rehacer un poco la muralla, la muralla perimetral, ¿no? Y es un poco lo que refleja un poquito esa parte de la conquista que veréis la semana o dentro de 2 semanas, ¿no? Eso es, esa destrucción del patrimonio que veremos y que afectó tanto a Navarra. Como detalle, deciros simplemente respecto a la conquista, calculamos que unos 250 elementos se perdieron para Navarra. No hablamos solo de castillos, hablamos de amurallamientos. El destruir una muralla de una ciudad, como pasó en Pamplona y que creó conflictos, o como pasó en muchos lugares, era desnudarla prácticamente. Hemos hablado de la peste, hemos hablado de los problemas, bandidaje, pero es que al final, como si destruimos las murallas de una vivienda de nuestra casa o una casa, al final lo que nos quedamos un poquito desnudos. De esas villas amuralladas, que las hubo casi unas 50 o 60 tipo Artajona, que conocemos ahora, prácticamente no queda nada. De las iglesias fortificadas, gran parte no tenemos constancia y muchas quedan pequeños elementos. O sea, los conventos de San Francisco y Santa Eulalia en Pamplona fueron destruidos y se desmocharon torres, se desmocharon murallas. Realmente el daño fue terrible. Incluso los reyes solicitaron a los monarcas castellanos que los detuvieran. Fue algo simbólico para los navarros la destrucción de ese patrimonio, ¿no? Y eso quedó reflejado en los documentos, incluso en Simancas queda también reflejado como que el honor de los navarros quedó bastante disminuido por esa situación, ¿no? Irulegui le pasó lo mismo, pero con la suerte entre comillas, que fue destruido por los reyes de Navarra, y esa destrucción no fue tan notoria como en otros lugares, que realmente no queda ni una sola piedra, ¿no? Muy bien, Iñaki, muchas gracias. Claro, hay tantos castillos, tantas fronteras, que es difícil resumir toda esa destrucción, pero esto sí que tiene que ver con un concepto que creo que has utilizado en otras ocasiones, de la recuperación de la memoria histórica del patrimonio medieval, ¿no? Eso es. Al final, ¿qué supone una recuperación de las...? Si, por ejemplo, estamos en Pamplona somos conscientes de que no tenemos restos medievales. Si tú vas a una capital de un reino, Oviedo, León, Zaragoza, tienes murallas medievales. Me pueden decir ahora 30 WhatsApps y van a decir que tenemos las murallas renacentistas, pero eso no es la historia medieval de Navarra. No tenemos prácticamente más que el veleno de la velena de San Saturnino, la torre de Barbazana, que intentaremos hacer algo este año para poner en valor. Pequeños espacios que hay que poner en valor, como esta velena que hemos comentado, ¿no? Realmente es nuestra memoria como reino, ¿no? Lo que sucedió en la Plaza del Castillo, ya sé que ya es hablar mucho sobre el mismo tema y es delicado y hay gente que lo puede defender, pero no estuvo bien. Evidentemente
a nivel arqueológico no es correcto. Pero no vamos a incidir en ese tema, no vamos a ir hacia atrás, sino que ir hacia adelante un poco en recuperar, ¿no? En los castillos estamos haciendo nosotros lo mismo, es un plan sistemático. Estamos en el castillo de Aisita, lo hemos recuperado. Hemos estado en el castillo de Unzué y hemos recuperado en parte sus ruinas, subiendo saco a saco, ¿no? Es muy complicado a 1000 metros de altitud intentar subir sacos de arena, cal, agua con chavales de Unzué, y lo hemos conseguido. Al final es una lectura, y no es reconstruir un castillo para el turismo, es una lectura un poco del intentar recuperar un poco nuestra memoria medieval. Dices, bueno, es cosas de pasado, piedras inútiles. No, porque nos queda la constancia de los que defendieron esas piedras para mantener mucho de lo que hoy mismo, yo decía a los políticos, ¿no? A lo mejor hablo mucho, pero todo lo que tenemos Navarra con sus fueros, todo lo que tenemos de bonanza, de poder gestionar nuestras políticas, de gestionar nuestros impuestos en parte, lo debemos mucho a estas construcciones y a estos capitanes, a estos señores, a esta administración que hemos estado hablando, ¿no? Es de derecho recuperar esos restos para que los más pequeños o nuestra gente que viene detrás lo pueda valorar. Pasa en Pamplona. En Pamplona podemos estar hablando largo y tendido de él, pero no tenemos evidencias. Quedan muy poquitas porque han sido eliminadas. ¿Y por qué han sido eliminadas? Y con esto me quedo, ¿no? Vamos a decir, desde tiempo atrás la historia de Navarra no se le ha dado importancia. Decía Alejandro Dumas que una forma de mantener, de que un problema no tenga es simplemente el silencio y el olvido. Eso ha pasado en la historia de Navarra. ¿Quién ha estudiado cuando era joven la historia de Navarra? ¿Se daba la historia de Navarra? No se daba. Y esto ha trascendido en que no tenemos patrimonio, porque no se le ha dado importancia. Toda la arqueología ahora mismo está enfocada en otros perímetros, o sea, está enfocada en otros objetivos, perdón. Y ya lo vemos, la Edad Media no despierta un gran interés, pero es que es nuestra historia. Y si vamos al Castillo de Agaraño y lo visitamos, y si vamos a Castillo de Mayur y lo visitamos, o Irulegui, o me da igual, o Aisita, que es una pequeña torre encima de las dos hermanas, es que estamos contribuyendo un poco a reconocer un poco nuestra historia. Y con esto acabo, ¿no? Yo no me vuelvo loco. Hay un detalle a nivel emocional que es fundamental. La historia está muy bien, las fechas están muy bien, pero el sentir, el unir. A mí me ha tocado dar charlas. Me acuerdo de una charla, siempre lo he comentado, en Burgui, el Roncal. Cuando hablamos de los roncaleses que defendieron la conquista, el 19 de julio entraron las tropas en la Zagutía con el duque de Alba. Era el ejército, imaginaros el ejército de Putin con el de Trump, vamos a decirlo así, juntos, porque era el mejor ejército del mundo, habían triunfado en las campañas de Italia. Y cuando 200 roncaleses les seguían por la Sierra de Satrústegui y los esperaban en Osquía, ¿no? En ese momento en que tú explicas eso, en una charla en Roncal, y ves que la gente se siente partícipe porque es su gente, eso es muy bonito. El conseguir esa sensibilidad de que estamos hablando de la historia de Navarra y llegas y consigues que la gente esté moviéndose para hacer una acción, un trabajo que ponga en valor esa historia, es algo que une. Nos ha pasado en Leiza, pero nos ha pasado en Ablitas. O sea, hay algo en Navarra que llama la atención. Dimos una charla en Don Iván Egarasi con traductores, también tenías el mismo sentimiento. Y vas a La Guardia y también la gente no sabe de una historia más que de Navarra y están todo el rato hablando de esa historia porque les interesa. O sea, al final es muy bonito. Y estas piedras representan, como nunca otra cosa o ningún otro libro, lo que fuimos. Y es digno que hay que recuperarlas, ¿no? Muchas gracias, Iñaki. Yo creo que como algo que demuestra también este interés que hay por la historia y es toda la gente que se está quedando estos días fuera de Condestable porque no ha podido entrar y bueno, pues éxito de participación en estas jornadas precisamente que lo que quieren es contribuir en esa construcción de memoria histórica medieval, ¿no? Ya vamos a ir cerrando el coloquio de hoy o el diálogo de hoy. Y por último, Miquel, no sé, para cerrar un poquito lo que hemos comentado, tantas cosas, tantos eventos históricos, guerras, peste, creo que te gustaría apuntar y nos gustaría escuchar cómo se describía Pamplona en las crónicas y novelas de caballería de esta época a la que nos hemos referido, ¿no? Así para cerrar un poquito el coloquio de hoy, creo que nos has traído algunos ejemplos.
Sí, esto ya será lo último. Pamplona, bueno, antes quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que acaba de decir Iñaki. Pero así como ha dicho que efectivamente no nos queda mucho patrimonio, pues muchas piedras, por decirlo gráficamente, sí que nos queda patrimonio, bueno, más volátil, más eso, que es el patrimonio literario. Y Pamplona durante la Edad Media pues fue curiosamente inspiración para una serie de poetas y de cronistas, pues alguno de ellos bastante famoso. Uno de ellos, por ejemplo, fue Chetrien de Troyes, que fue el autor de las novelas artúricas, de las primeras novelas artúricas, el cuento del Grial, el Caballero de la Carreta, y en el Caballero de la Carreta, que es una historia de Lancelot, de cómo el caballero Lancelot, Lanzarote del Lago en castellano, pues tiene que liberar a la reina Ginebra, pues es un poema muy largo de muchísimos versos, y una de las estrofas dice: el caballero Lancelot fue tras el monje y entró en el cementerio. Vio allí las tumbas más hermosas que podríamos encontrar, desde aquí hasta la tierra de Dombes y desde allí hasta Pamplona. O sea, el caballero Lancelot, que es un caballero imaginario, pero el escritor que está escribiendo en Champaña, en el condado de Champaña, en el año 1181, pone a Pamplona como hito, como lugar exótico para un champañés, alguien que vivía a 1100 kilómetros de aquí, pues Pamplona le parecía el no más del exotismo y lo pone como ejemplo de que, fíjate, el Lancelot pues no encontraría nada parecido ni aunque llegara hasta Pamplona. Eso, como os digo, ya en el siglo XII. Pero más adelante sigue pasando algo parecido. Antes hemos hablado mucho de Carlos II. Y Carlos II, pues bueno, pues como el hombre intentó hacerse con la corona de Francia, pues para los franceses se convirtió en el enemigo a abatir de todas las maneras posibles, de tal manera que incluso hoy en día sigue siendo víctima de una campaña de propaganda que empezó mientras él vivía en el propio siglo XIV, impulsada por los reyes de Francia, que sí que vencieron, por los reyes Valois. Y, por ejemplo, una de ellas es pues que los reyes de Francia hacían escribir a sus cronistas todo lo peor que podían de Carlos II de Navarra, pero también no solo a sus cronistas, sino también a sus poetas. Y hay un poeta muy famoso en aquel momento, Eustaquio de Champs, que escribió una especie de historia ficcionada que se titula La historia del león, que es la historia que convierte al rey de Francia en el león, el rey de Inglaterra es el leopardo, que es como su escudo, y el rey de Navarra, por supuesto, es el zorro malvado que quiere robarle el reino al león francés. Y, por ejemplo, habla de esta estrofa y dice: ¿queréis saber de dónde venía Renard, el zorro Renard? Venía de las fronteras de España. No anduvo por Alemania, no, sino por Pamplona, en aquellos valles y mugas de Roncesvalles. O sea, que quede bien claro que el rey de Navarra pues, venía de allí, de Pamplona, donde habían derrotado hace muchos años, allí en las mugas de Roncesvalles, habían derrotado al emperador Carlomagno, y así lo ponías del doble de malo. Era el rey de un reino que habían derrotado a los franceses hace muchos siglos. Y ya en el siglo XV, cuando justo antes de que se produzca la guerra civil entre agamonteses y beamonteses, el príncipe de Viana, antes lo he dicho, se casó con una princesa borgoñona, precisamente, de habla alemana, Agnes de Cleves se llamaba, y durante esos 10 años que vivieron juntos aquí en la corte de Navarra, entre Olite y Pamplona, pues vinieron varios borgoñones, varios caballeros borgoñones que narran o cuentan sus estancias en Pamplona o utilizan Pamplona como inspiración. Este dibujo que os he puesto es un dibujo idealizado de Pamplona, dibujado por Montoro Sagasti en el año 1933. No tiene que ver con esto que os he contado, pero como os he dicho, Pamplona, inspiración de poetas medievales, pues os he puesto este dibujo. Entonces, uno de los que sabemos que pudo estar en la corte de Navarra visitando a los príncipes de Viana, fue el borgoñón Georges Chastelain, que hacia 1460 escribió un libro que se titula Herido de amor, en el que él cuenta cómo durante 9 años vive felizmente con su mujer hasta que muere. Y entonces él está muy, muy afectado y tienen un debate entre él, que está muy afectado, y su escudero, que le dice que olvide ya y que busque un nuevo amor. Este tipo de poemas estaban hechos para leerlos delante de
un auditorio de nobles que luego juzgaban quién tenía más razón, si el caballero o el escudero. El caso es que una de las estrofas dice, y recordando que él escribía en francés y que en francés lin, luna y pampelín, Pamplona, pues riman. Con la traducción castellana se pierde, pero para que lo sepáis. Entonces dice, y triste quedó allí bajo la luna cuando ni todo el oro de Pamplona ni el del mundo entero, para abreviar, hubiera bastado para aliviar su pena. ¿Qué quiere decir esto? Que estos viajeros borgoñones que venían a Pamplona y que visitaban a los príncipes de Viana, esta es una imagen de una visita de uno de estos viajeros alemanes, se llamaba Sebastián de Ilsun. Es la visita que en el año 1446 hizo a los príncipes de Viana. Él es el príncipe de Viana, el que está de pie, y el de rodillas es el caballero Sebastián de Ilsun en el Palacio de Olite. Pues todos estos viajeros que venían veían cómo vivían los reyes y los príncipes de Navarra y ya veis, cuando ni todo el oro de Pamplona, dice, o sea, se quedan sorprendidos de la riqueza que hay aquí. Y hay que tener en cuenta que venían de Borgoña, que era la corte más rica de Europa en aquel momento. Pero aún así ponderan, o si no estuvo, otros viajeros le han contado que aquí, bueno, pues que era una corte riquísima, que no era tan así, pero sí que ellos vivían pues como reyes. Y ya, para finalizar, el caballero más famoso que vino a visitar a los príncipes fue el que se consideraba el mejor caballero de su tiempo en aquel momento, que era Jacques de Lalaing, que vino en el mismo año que en 1446, vino y dejó escrita una crónica porque era una especie de caballero andante que hacían una serie de torneos, de combates, de justas, de tal manera que proponía en las distintas cortes de Europa, mandaba por delante a sus heraldos y proponía que quien se atreviera a luchar con él iría siempre su armadura con una argolla de oro en el brazo y que si era derrotado pues se libraría de esa argolla de oro que suponía cómo sufría por su enamorada. Era una vida sorprendentemente real, pero que estaba basada en las novelas de caballería. Ellos intentaban vivir como en las novelas y algunos como este lo conseguían. El caso es que este viajó por toda Europa pues buscando combates con otros caballeros y también llegó a la corte de los príncipes de Viana. Y esta es la imagen de cómo cumplimenta a Agnes de Cleves, a la princesa de Viana, y podéis ver en la esquina a las damas de la princesa de Viana tocadas con las tontorras, con ese tocado corniforme tan famoso que ahora todos muchos identificamos con la sorguiña del siglo XVI, pero esta es una imagen de 1446 y ya veis que las damas que servían a la princesa de Navarra pues lo llevaban todas, ¿eh? Curiosamente la princesa no lo lleva un gorro doble porque ella es la princesa y se destaca hasta en eso. Pero el caso es eso, lo que en la crónica habla Jacques de Lalaing de cuando estuvo en Pamplona y dice, el cronista cuenta, cuando mi señor Jacques pasaba por las calles de Pamplona yendo al palacio donde le esperaban los príncipes, a lo que hoy es el archivo, puertas y ventanas se abrían y se llenaban de hombres y mujeres, damas, burguesas y doncellas para contemplarlo a él y a su acompañamiento. Y no hay que admirarse de ello, pues era uno de los más apuestos jóvenes caballeros que había en su tiempo, y además iba muy ricamente ataviado y vestido con una preciosa ropa cargada de orfebrería. Era alto y erguido, bien hecho y bien formado, de hermoso y agradable rostro, dulce, amable y cortés. Tenía el rostro de hombre arrojado y nada en él producía mal efecto. Los que le veían pasar por las calles de Pamplona encontraban placer en mirarlo. Fue contemplado muy gustosamente por damas y doncellas, y es muy de creer que hubo algunas que lo hubieran querido cambiar por su marido si ello hubiera sido posible. Bueno, ya veis que los caballeros andantes no tenían abuela y se consideraban así. Pero bueno, podría presumir porque sí, parece que lo fue. Perdona que te corte, pero ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Mea culpa por no haber organizado bien la sesión o no haber calculado bien el tiempo, pero es que recasco a los dos por esta sesión tan clarificadora. Urrengo saioa, urrengo hizketaldia pirilaren 30ean izango da, eta Pello Monteano eta Álvaro Adot izanen dira. La próxima sesión será el 30 de abril y estarán Pello Monteano, y Álvaro Adot. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik.